Epílogo. Conocemos muy bien a dos socios que pasaron buena parte de su vida gestionando sus propios fondos, y los de otras personas, en Wall Street. Alguna experiencia difícil les enseñó que era mejor estar seguro y actuar con prudencia que tratar de ganar todo el dinero del mundo. Llegaron a elaborar un enfoque relativamente exclusivo sobre las operaciones con valores, que combinaba unas buenas posibilidades de conseguir beneficio con un sólido valor. Evitaron cualquier cosa que pareciese excesivamente cara y actuaron con gran rapidez para desprenderse de las acciones que habían ascendido hasta niveles que consideraban que ya no eran atractivos. Sus carteras estaban siempre bien diversificadas, con más de 100 acciones diferentes en ellas. De esta forma, consiguieron resultados bastante buenos durante muchos años de altibajos en el mercado general. Consiguieron una media de aproximadamente el 20% anual sobre los varios millones de capital cuya gestión habían aceptado, y sus clientes quedaron satisfechos con los resultados. El año de la primera edición de este libro se ofreció la oportunidad al fondo de estos socios de adquirir una participación del 50% en una empresa en crecimiento. Por algún motivo, la industria en la que participaba esa empresa no atraía a Wall Street en aquel momento y la operación había sido rechazada por unas cuantas agencias importantes. Sin embargo, nuestros dos socios quedaron impresionados por las posibilidades que ofrecía la empresa. El elemento decisivo para ellos era que el precio era moderado en relación con los beneficios actuales y el valor del activo. Los socios decidieron seguir adelante con la adquisición que en términos monetarios representaba aproximadamente una quinta parte del patrimonio de su fondo. Se identificaron muy estrechamente con su nueva participación empresarial, que prosperó. De hecho, consiguió unos resultados tan positivos que la cotización de sus acciones alcanzó un nivel de 200 veces o más el precio pagado por la participación del 50%. La subida de cotización superó con mucho el crecimiento real de los beneficios, y prácticamente desde el principio la cotización dio la impresión de que era demasiado elevada si se evaluaba de conformidad con los propios criterios de inversión de los socios. Sin embargo, como consideraban que la empresa era una especie de empresa familiar, mantuvieron una participación sustancial en las acciones, a pesar de la espectacular subida del precio. Un gran número de los partícipes de sus fondos hicieron lo mismo, y llegaron a hacerse millonarios gracias a sus carteras en esta única empresa, más las filiales que se constituyeron posteriormente. Paradójicamente, el conjunto de beneficios derivado de esta única decisión de inversión superó con mucho la suma acumulada de todas las demás decisiones de inversión adoptadas durante 20 años de operaciones muy variadas en los campos de actividad en los que estaban especializados los socios, período durante el cual realizaron grandes investigaciones, prolongadas sesiones de reflexión y adoptaron innumerables decisiones individuales. ¿Hay alguna lección que deba extraer el inversor inteligente de esta historia sobre el valor? Una lección obvia es que existen muchas formas de ganar y conservar dinero en Wall Street. Otra lección, no tan obvia, es que una racha de suerte, o una decisión extraordinariamente inteligente, ¿quién es capaz de diferenciar la una de la otra? Puede representar más que una vida de esfuerzos incesantes. Sin embargo, más allá de la suerte, o de la decisión crucial, tiene que haber unos antecedentes de preparación y de capacidad disciplinada. Es necesario tener un fundamento suficiente y gozar de fama adecuada para que estas oportunidades llamen a la puerta. Hace falta tener los medios, la capacidad de juicio y el coraje para aprovecharlas. Por supuesto, no podemos prometer una experiencia igual de espectacular a todos los inversores que sean en todo momento prudentes y que estén en todo momento alerta a lo largo de los años. No vamos a concluir con el eslogan de J.J. Rasko del que nos reímos al principio. Todo el mundo puede ser rico. Sin embargo, en la escena financiera abundan las posibilidades interesantes, y el inversor inteligente y emprendedor debería ser capaz de encontrar disfrute y beneficio en este circo de tres pistas. La emoción está garantizada. Comentario al epílogo. Para tener éxito en la inversión es necesario gestionar el riesgo, no evitarlo. A primera vista, cuando se cae en la cuenta de que Graham colocó el 25% de los recursos de su fondo en una única acción, se puede pensar que hizo una apuesta muy arriesgada con el dinero de sus inversores. Sin embargo, si se profundiza en lo que realmente ocurrió, se descubrirá que Graham había realizado pormenorizados análisis que le permitieron llegar a la determinación, más allá de toda duda razonable, de que podría liquidar Geico por una cantidad por lo menos igual a la cifra que había pagado por la empresa. Aclarado este extremo, queda claro que Graham estaba asumiendo un riesgo financiero muy reducido.
Sin embargo, necesitó un enorme coraje para asumir el riesgo psicológico de realizar una apuesta de tal dimensión con una acción de una empresa tan desconocida. Los titulares actuales están llenos de datos que producen temor y de riesgos que no han llegado a resolverse. El final del período alcista de la década de 1990, el claudicante crecimiento económico, los fraudes contables en las grandes empresas, los fantasmas del terrorismo y la guerra. A los inversores no les gusta la incertidumbre, afirma un estratega de mercado en este momento en un programa que se emite en el canal financiero de la televisión, o que se publica en el periódico del día. Sin embargo, la realidad es que a los inversores nunca les ha gustado la incertidumbre y, sin embargo, esa es la característica más fundamental y permanente del mundo de la inversión. La incertidumbre siempre ha existido, y siempre existirá. A la hora de la verdad, incertidumbre e inversión son sinónimos. En el mundo real, nadie ha tenido la capacidad de apreciar que un momento determinado es el más indicado para comprar acciones. Sin la fe en el futuro, sin esa fe que nos salva, nadie, absolutamente nadie se molestaría en invertir. Para ser inversor es necesario, es imprescindible, tener fe en que el mañana que nos espera será mejor. A Graham, el mayor amante de la literatura de entre los inversores, le encantaba la historia de Ulises, narrada a través de la poesía de Homero, Alfred Tennyson y Dante. Al final de su vida, a Graham le entusiasmaba la escena del infierno de Dante en la que Ulises describe la forma en que inspiró a su tripulación para que navegase hacia el oeste, adentrándose en aguas desconocidas más allá de las columnas de Hércules. Oh hermanos, dije, que después de 100.000 peligros habéis llegado a Occidente, en esta tan pequeña vigilia que resta a nuestros sentidos no queráis negaros la experiencia, del mundo despoblado que nos espera siguiendo al sol. Considerad la simiente de la que procedéis. Hechos no fuisteis para vivir como brutos, sino para perseguir virtud y conocimiento. Con esta mi breve arenga mis compañeros tornáronse tan ansiosos de seguir camino, que apenas podría con esfuerzo haberlos contenido y, vuelta nuestra popa a la mañana, de los remos hicimos alas para el loco vuelo. Invertir también es una aventura. El futuro financiero siempre es un mundo desconocido y sin mapas. Empleando a Graham como guía, su viaje de inversión que durará toda la vida será tan seguro y digno de confianza como lleno de aventura. Apéndices. 1. Los superinversores de Graham Doddsville. Por Warren Buffett. Nota del editor. Este artículo es una versión editada de una conferencia pronunciada en la Columbia University en 1984 para conmemorar el 50 aniversario de la publicación de Security Analysis, escrito por Benjamin Graham y David L. Top. Este volumen especializado introdujo por primera vez las ideas que posteriormente se popularizarían en el inversor inteligente. El ensayo de Buffett ofrece un fascinante estudio de la forma en que los discípulos de Graham han utilizado el método de inversión en valor de Graham para conseguir un fenomenal éxito en el mercado de valores. Ha quedado desfasado el método de análisis de valores de Graham y Dodd que consistía en buscar valores que tengan un margen de seguridad significativo en relación con los precios. Muchos de los profesores que escriben libros de texto en la actualidad dicen que sí. Afirman que el mercado de valores es eficiente. Es decir, que la cotización de las acciones refleja todo lo que se sabe sobre las perspectivas de una empresa y sobre el estado de la economía. No hay acciones minusvaloradas, afirman estos teóricos, porque existen inteligentes analistas de valores que utilizan toda la información disponible para garantizar unos precios inquebrantablemente apropiados. Los inversores que aparentemente consiguen unos resultados mejores que los del mercado año tras año lo logran simplemente por pura suerte. Si los precios reflejan completamente toda la información disponible, este tipo de habilidad para la inversión queda excluido, escribe uno de los autores de los libros de texto actuales. Bueno, es posible, quién sabe. Sin embargo, he venido a presentarles a un grupo de inversores que, año tras año, han conseguido mejores resultados que el índice de acciones Standard & Poor's 500. La hipótesis de que lo hayan hecho por pura suerte es, por lo menos, digna de examen. Un elemento esencial de ese examen es el hecho de que todas estas personas que han conseguido mejores resultados que el mercado son personas a las que conozco muy bien, y que habían sido identificadas previamente como inversores excelentes, identificación que, en el caso más reciente, tuvo lugar hace más de 15 años. A falta de esta condición, es decir, si simplemente acabase de buscar entre miles de archivos para elegir los nombres de las personas que les voy a presentar esta mañana, les aconsejaría que dejasen de leer ahora mismo. Debo añadir que todos estos historiales han sido auditados.
Y también añadiré, adicionalmente, que conozco a muchas de las personas que han realizado inversiones con estos gestores, y que los cheques que han recibido esos partícipes a lo largo de los años estaban en consonancia con lo que se declaraba en los registros. Antes de que comencemos este examen, me gustaría que imaginasen un campeonato nacional de lanzamiento de monedas cara o cruz. Supongamos que conseguimos que mañana por la mañana 225 millones de estadounidenses se presenten a ese concurso de cara o cruz y les pedimos a todos que tiren una moneda al aire. Al día siguiente, al alba, todos ellos se levantan y tratan de adivinar si va a salir cara o cruz. Si aciertan, ganan $1 de aquellos que hayan fallado. Todos los días los perdedores son descalificados, y al día siguiente las apuestas acumuladas con las ganancias de los días anteriores se vuelven a apostar. Después de 10 apuestas en 10 mañanas habrá aproximadamente 220.000 personas en Estados Unidos que habrán sido capaces de adivinar correctamente 10 apuestas seguidas. Cada una de ellas habrá ganado algo más de $1.000. Probablemente los integrantes de este grupo empezarán a sentir una punzada de orgullo, siendo como es la naturaleza humana. Es posible que traten de ser modestos, pero en las fiestas, de vez en cuando, reconocerán ante los miembros más agraciados del sexo opuesto que tienen una técnica, explicarán cómo es esta técnica, y harán maravillosas aportaciones al arte de adivinar si va a salir cara o cruz. Suponiendo que los ganadores están percibiendo una recompensa adecuada de los perdedores, en otros 10 días tendremos 215 personas que hayan sido capaces de adivinar 20 veces seguidas si la moneda iba a salir cara o cruz y que, gracias a este ejercicio, habrán conseguido convertir $1 en algo más de 1 millón. Se habrán perdido 225 millones de dólares y se habrán ganado otros 225 millones de dólares. Llegado este momento, los miembros de este selecto grupo habrán perdido la cabeza por completo. Probablemente estarán escribiendo libros sobre cómo convertí $1 en 1 millón trabajando 30 segundos cada mañana. Aún peor, estarán probablemente empezando a recorrer el país pronunciando conferencias sobre el eficiente arte de tirar la moneda al aire y desdeñando a los profesores escépticos con la afirmación de si es imposible hacerla, ¿cómo es que 215 de nosotros lo hemos logrado? No obstante, llegado ese momento, algún catedrático de una facultad de empresariales será probablemente lo suficientemente grosero como para mencionar el hecho de que, si 225 millones de orangutanes se hubiesen dedicado al mismo ejercicio, el resultado habría sido muy parecido. 215 orangutanes ególatras con una serie de 20 aciertos seguidos. Me gustaría afirmar, no obstante, que hay algunas diferencias importantes en los ejemplos que vaya a exponer. Por una parte, si A se hubiese repartido a 225 millones de orangutanes de una forma más o menos parecida a cómo está repartida la población de Estados Unidos, y si B quedasen 215 ganadores después de 20 días y si descubriese usted que 40 de esos 215 ganadores provenían de un zoológico concreto en Omaha, estaría usted bastante seguro de que estaba a punto de descubrir algo interesante. Por lo tanto, probablemente visitaría el zoológico y le preguntaría al cuidador qué les daba de comer a los orangutanes, si hacían algún tipo de ejercicio especial, y qué libros leían, o cualquier otra cosa que se le ocurriese. Es decir, si hubiese descubierto cualquier concentración realmente extraordinaria de éxito, estaría interesado en averiguar si era capaz de identificar concentraciones de características infrecuentes que pudiesen ser factores causales. El estudio científico suele seguir de manera natural este tipo de patrón. Si estuviese tratando de analizar las causas posibles de un tipo infrecuente de cáncer, del que hubiese, por ejemplo, 1.500 casos al año en Estados Unidos, y descubriese que 400 de ellos se producen en un pequeño pueblo minero de Montana, estaría muy interesado en examinar el agua de ese pueblo, o que tratase de averiguar a qué se dedican las personas afectadas, u otras variables. Sabría que no era posible que por mera distribución aleatoria 400 afectados proviniesen de un área tan reducida. Es posible que no supiese necesariamente los factores causales, pero sabría en dónde tenía que buscar. Mi tesis es que hay formas de definir el origen diferentes a la geografía. Además de los orígenes geográficos, existen lo que yo denomino orígenes intelectuales. Creo que podrán descubrir que existe un número desproporcionado de personas que han conseguido éxito en el concurso de cara o cruz en el mundo de la inversión que provenían de una muy pequeña aldea intelectual que podría llamarse Graham-Landolsville. Se puede atribuir a esta pequeña aldea intelectual una concentración de ganadores que simplemente no puede explicarse por la mera suerte.
Podrían existir circunstancias que hiciesen que incluso una concentración de ese tipo fuese intrascendente. Es posible que hubiese 100 personas que simplemente estaban imitando la elección a la hora de lanzar al aire la moneda de una personalidad extraordinariamente persuasiva. Si esa persona decía cara, sus 100 seguidores decían cara automáticamente. Si el líder formase parte de los 215 que quedaban al final, el hecho de que 100 tuviesen el mismo origen intelectual no significaría nada. Simplemente estaría identificando un único caso con los 100 casos que eran manifestación de las elecciones de esa única persona. De la misma manera, supongamos que viviese en una sociedad muy patriarcal y que todas las familias de Estados Unidos estuviesen compuestas por 10 miembros. Además, supongamos que esa cultura patriarcal fuese tan marcada que cuando los 225 millones de personas saliesen el primer día todos los miembros de cada familia se identificasen con la elección del padre. Al final del período de 20 días habría 215 ganadores, y se descubriría que esos 215 ganadores provenían de únicamente 5 familias. Algunos simplones podrían decir que eso es indicación del carácter tremendamente hereditario del factor que explica el éxito a la hora de saber si va a salir cara o cruz. Sin embargo, por descontado, esa afirmación no tendría ningún sentido, puesto que en realidad no habría 215 ganadores individuales, sino 21,5 familias aleatoriamente distribuidas que eran ganadoras. En este grupo de inversores de éxito que quiero examinar había un patriarca intelectual común, Ben Graham. Sin embargo, los niños que abandonaron la casa de este patriarca intelectual decidieron sus apuestas de formas muy diferentes. Fueron a lugares diferentes y compraron y vendieron diferentes acciones de diferentes empresas y, no obstante, consiguieron unos resultados combinados que simplemente no se pueden explicar por la casualidad aleatoria. Ciertamente no se pueden explicar por el hecho de que todos estuviesen haciendo la misma apuesta de la misma manera porque un líder estuviese indicándoles lo que tenían que hacer. El patriarca se limitó a exponer la teoría intelectual para adoptar las decisiones a la hora de lanzar al aire la moneda, pero cada alumno decidió a su manera su propio método personal de aplicar la teoría. El rasgo intelectual común de los inversores procedentes de Graham and Doddsville es el siguiente. Buscan discrepancias entre el valor de una empresa y el precio de las pequeñas partes de la empresa que se venden en el mercado. En esencia, aprovechan esas discrepancias sin prestar atención a las cuestiones que tanto interesan al teórico del mercado eficiente. Si las acciones se compran el lunes o el jueves, o si es enero o julio, etc., incidentalmente, cuando los empresarios compran de empresas, que es exactamente lo que nuestros inversores Graham y Dodd están haciendo a través de los valores negociables, dudo que haya muchos que tengan en cuenta en sus decisiones de compra el día de la semana o el mes en el cual va a tener lugar la transacción. Si no tiene ninguna importancia ni trascendencia al que una empresa se compre el lunes o el viernes, me desconciertan los motivos que llevan a tantos académicos a invertir enormes cantidades de tiempo y esfuerzo a comprobar si tiene algún efecto el que esas pequeñas partes de esas mismas empresas se compren un día u otro, o un mes u otro. Nuestros inversores de Graham y Dodd, huelga siquiera mencionarlo, no se ocupan ni de betas, ni de modelos de determinación de precios de activos de capital, ni de covarianzas en los rendimientos entre valores. No son temas que les interesen. De hecho, la mayoría de ellos tendrían dificultades para definir esos términos. Los inversores se centran simplemente en dos variables: precio y valor. Siempre me ha parecido extraordinario que haya tantos estudios que se centren en el comportamiento del precio y el volumen, las cosas que interesan a los chartistas. ¿Se imagina comprando una empresa entera simplemente porque su precio ha subido sustancialmente la última semana y la semana anterior? Por supuesto, el motivo de que se hagan tantos estudios con estas variables de precio y volumen es que en la actualidad, en la era de los ordenadores, hay una serie prácticamente infinita de datos sobre esas variables. No es que este tipo de estudios tengan necesariamente alguna utilidad. Simplemente es que los datos están ahí y que los académicos se han esforzado mucho para adquirir las habilidades matemáticas necesarias para manipularlos. Después de adquirir esas habilidades parece un despilfarro no utilizarlas, aunque su utilización no tenga ninguna utilidad, o incluso aunque esa utilidad sea negativa. Como dice un amigo mío, a un hombre que tiene un martillo todo le parecen clavos. Creo que el grupo que hemos identificado como procedente de un origen intelectual común es digno de estudio.
Incidentalmente, a pesar de todos los estudios académicos que se han hecho acerca de la incidencia de variables como el precio, el volumen, la estacionalidad, el tamaño de capitalización, etc., sobre el rendimiento de las acciones, no se ha apreciado ningún interés en el estudio de los métodos de esta inusual concentración de ganadores centrados en el valor. Comenzaré este estudio de los resultados remontándome a un grupo de 4 de nosotros que trabajamos en la Graham Newman Corporation desde 1954 hasta 1956. Éramos únicamente 4. No es que haya elegido estos nombres entre miles de personas. Me ofrecí a trabajar en Graham Newman gratuitamente después de seguir el curso de Ben Graham, pero él me rechazó diciendo que pedía demasiado. Se tomaba muy en serio esto del valor. Después de darle mucho la lata, acabó contratándome. Había 3 socios y 4 de nosotros con categoría de siervos. Los 4 dejamos la empresa entre 1955 y 1957, momento en el que fue liquidada, y ha sido posible seguir el historial de 3 de nosotros. El primer ejemplo, véase la tabla 1, PAX 601, 606, es el de Walter Schloss. Walter no fue a la universidad, pero hizo el curso de Ben Graham por la noche en el New York Institute of Finance. Walter dejó Graham Newman en 1955 y consiguió los resultados que se muestran en la tabla a lo largo de 28 años. Esto es lo que Adam Smith, después de que le hablase sobre Walter, escribió sobre él en Supermoney, 1972. No tiene contactos ni acceso a información útil. Prácticamente a Wall Street le conoce, y no le ofrecen ninguna idea. Examina los números de los manuales y solicita las memorias anuales, y eso es todo. Al presentarme a Schloss, me parece que Warren se ha descrito a sí mismo. Nunca deja de tener presente que está gestionando el dinero de otras personas y esto refuerza su gran aversión natural a las pérdidas. Tiene una integridad absoluta y una imagen realista de sí mismo. Para él, el dinero es real y las acciones son reales. De este hecho fluye su atracción por el principio del margen de seguridad. Walter se ha diversificado muchísimo, y tiene en cartera más de 100 acciones actualmente. Sabe cómo identificar valores que se venden por una cifra considerablemente inferior al valor que tendrían para un propietario particular. Eso es todo lo que hace. No le importa que sea enero, no le importa que sea lunes, no le importa que haya elecciones o no este año. Su teoría es muy sencilla. Si una empresa vale $1 y puedo comprarla por 40 centavos, es posible que me pase algo bueno. Eso es lo que hace una y otra vez. Tiene acciones de muchas más empresas que yo, y está mucho menos interesado en la naturaleza subyacente de lo que hacen esas empresas. No parece que mis ideas influyan mucho sobre Walter. Ese es uno de sus puntos fuertes. Nadie tiene mucha influencia sobre él. El segundo caso es el de Tom Knapp, que también trabajó conmigo en Graham Newman. Tom era licenciado en química por Princeton antes de la guerra. Cuando volvió de la guerra, lo único que hacía era ir a la playa. Un día se enteró de que David daba un curso nocturno de inversión en la Columbia University. Asistió al curso como oyente, y se interesó tanto por la materia que decidió matricularse en la Columbia Business School para hacer un MBA. Volvió a hacer el curso de Dodd, y también hizo el de Ben Graham. Por cierto, 35 años después llamé a Tom para comprobar alguno de los datos que he mencionado aquí y volví a encontrarle en la playa. La única diferencia es que ahora era el dueño de la playa. En 1968 Tom Knapp y Ed Anderson, también discípulo de Graham, junto con 1 o 2 colegas más de ideas similares, formaron Tweedy, Browne Partners y los resultados de sus inversiones son los que se recogen en la tabla 2. Tweedy, Browne consiguió esos resultados con una diversificación muy amplia. Ocasionalmente adquirían el control de las empresas, pero el historial de sus inversiones pasivas es igual al historial de las inversiones de control. La tabla 3 describe al tercer miembro del grupo que formó Buffett Partnership en 1957. Lo mejor que hizo fue dejarlo en 1969. Desde entonces, en cierta manera, Berkshire Hathaway ha sido una continuación de esa asociación en ciertos aspectos. No hay un único índice que pueda ofrecerles que en mi opinión sea un reflejo justo de la forma de gestionar inversiones de Berkshire. Sin embargo, creo que sea cual sea la forma en que lo examinen, el historial ha sido satisfactorio. La tabla 4 muestra el historial del Sequoia Fund, que está gestionado por una persona a la que conocí en la clase de Ben Graham en 1951, Bill Rouanet. Después de salir de la Harvard Business School, fue a Wall Street.
Posteriormente se dio cuenta de que le hacía falta una educación empresarial de verdad, por lo que se fue a seguir el curso de BEM en la Columbia, en donde nos conocimos a principios de 1951. El historial de Bill desde 1951 hasta 1970, trabajando con cantidades relativamente pequeñas de dinero, fue mucho mejor que la media. Cuando liquidé Buffett Partnership, le pregunté a Bill si podía organizar un fondo que gestionase a todos nuestros socios, por lo que organizó el Sequoia Fund. Lo hizo en un momento espantoso, justo cuando yo me retiraba. Se encontró en medio del mercado partido en dos de la década de 1970 y tuvo que enfrentarse a todos los problemas que se plantearon para calcular los resultados comparativos de los inversores orientados hacia el valor. Me complace poder decir que mis socios, en una medida asombrosa, no solo se mantuvieron fieles a él, sino que le confiaron aún más dinero, con los felices resultados que se muestran. Estos datos no están manipulados por la ventaja que da conocer los resultados a posteriori. Bill fue la única persona que recomendé a mis socios, y en aquel momento afirmé que si conseguía una ventaja de 4 puntos por año respecto del Standard & Poor's, eso sería un resultado sólido. Bill mejoró con creces esos resultados, trabajando con cantidades cada vez mayores de dinero. Eso hace que las cosas sean mucho más difíciles. El tamaño es el ancla del rendimiento. De eso no cabe ninguna duda. No significa que no sea posible hacerlo mejor que la media a medida que se crece, sino que el margen se reduce. Y si alguna vez llegase a darse el caso de que estuviese gestionando 2 billones, con B, de dólares, y más o menos ese fuese el importe de la valoración total del capital de la economía, no crea que iba a obtener mejores resultados que la media. Debo añadir que en los registros que hemos examinado hasta el momento, durante todo este periodo de tiempo no hubo apenas duplicación alguna en estas carteras. Las personas que estoy presentando eligen los valores basándose en las discrepancias entre el precio y valor, pero adoptan sus decisiones de selección de una forma muy diferente. Las mayores participaciones de Walter se centraban en empresas tan afamadas y brillantes como Hudson Pulp y Paper y Gedo Coal y New York Track Rat Company, y todos esos otros nombres que le vienen inmediatamente a la cabeza a una persona que lea, aunque sea de Pascuas a Ramos, las páginas de negocio de los periódicos. Las selecciones de Tweed y Browne descienden a niveles aún inferiores en la escala de popularidad de las empresas. Por otra parte, Bill sí que ha trabajado con grandes empresas. Las coincidencias entre estas carteras han sido muy reducidas. Los registros que estamos exponiendo no reflejan el hecho de que una persona decida lo que hay que hacer y 50 repitan lo mismo siguiendo su ejemplo. La tabla 5 es el registro de un amigo mío que es licenciado en Derecho de Harvard, y que creó una importante firma de asesoría jurídica. Me encontré con él en 1960 y le dije que el derecho estaba bien como afición, pero que había mejores cosas que podía hacer. Organizó una sociedad bastante diferente de la de Walter. Su cartera se concentraba en una cantidad muy reducida de valores, y, por lo tanto, su registro muestra una volatilidad mucho mayor, pero su método se basaba en el mismo criterio de descuento respecto del valor. Estaba dispuesto a aceptar mayores altibajos en sus resultados, puesto que es una persona cuya mentalidad tiene una gran propensión hacia la concentración, con los resultados que se muestran. Por cierto, este historial pertenece a Charlie Munger, socio mío durante mucho tiempo en la gestión de Berkshire Hathaway. Cuando dirigía su asociación, sin embargo, las participaciones de su cartera eran casi absolutamente diferentes de las mías y de las de los otros colegas mencionados anteriormente. En la tabla 6 se muestra el historial de un compañero que era amigo de Charlie Munger, otra persona que no había pasado por la Facultad de Empresariales, ya que era licenciado en Matemáticas por la University of Southern California. Al salir de la universidad trabajó para IBM, como vendedor, durante un tiempo. Después de que yo hablase con Charlie habló con él. El historial del que estoy hablando es el de Rick Gehring. Rick, en el período que va desde 1965 hasta 1983, durante el cual el S&P obtuvo una ganancia compuesta del 316%, consiguió una ganancia compuesta del 22.200%, que, además, probablemente debido a que carece de formación en una facultad de empresariales, considera que es estadísticamente significativa. Me gustaría hacer una indicación al margen. Me resulta extraordinario que la idea de comprar billetes de $1 por 40 centavos arraigue inmediatamente en unas personas, o no arraigue en absoluto. Es como una inoculación.
Si no se apodera de una persona inmediatamente, sería posible hablar con ella durante años y enseñarle todo tipo de datos y registros, y no serviría para nada. Simplemente, no son capaces de captar el concepto, a pesar de lo sencillo que es. Sin embargo, una persona como Reed Gehring, que no tenía ningún tipo de educación formal relacionada con el mundo de los negocios, comprendió inmediatamente el método de valor para invertir y 5 minutos después ya lo estaba aplicando. Nunca he conocido a ninguna persona que se haya ido convirtiendo de forma progresiva, a lo largo de un período de 10 años, a este método. No es una cuestión de coeficiente intelectual, ni de formación académica. O se reconoce instantáneamente, o no hay nada que hacer. La tabla 7 es el historial de Stan Perlmutter. Stan era licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Michigan, y trabajaba como socio en la agencia de publicidad de Bocelli Jacobs. Trabajábamos en el mismo edificio de Omaha. En 1965 se dio cuenta de que yo tenía un negocio mejor que él, por lo que dejó la publicidad. En este caso, también hicieron falta solo 5 minutos para que Stan se convirtiese al método del valor. Perlmutter no tiene las mismas acciones que Walter Schloss. Tampoco tiene las mismas acciones que Bill Rouanet. Sus registros se crean de manera independiente. Sin embargo, siempre que Perlmutter compra una acción es porque consigue más por su dinero de lo que está pagando. Es lo único en lo que piensa. No se interesa por las proyecciones de beneficios trimestrales, no analiza los beneficios del próximo ejercicio, no piensa en el día de la semana que es, no le importa lo que alce una firma de inversión de no se sabe qué ciudad, no está interesado en la inercia del precio, ni en el volumen, ni en nada por el estilo. Lo único que pregunta es lo siguiente. ¿Cuánto vale la empresa? La tabla 8 y la tabla 9 son los historiales de 2 fondos de pensiones con los que he estado relacionado. No los he elegido entre docenas de fondos de pensiones con los que haya mantenido algún tipo de relación. Son los 2 únicos fondos de pensiones en los que he influido. En ambos casos los orienté hacia gestores relacionados con el método del valor. Pero que muy pocos fondos de pensiones se gestionan de acuerdo con las teorías del valor. La tabla 8 corresponde al fondo de pensiones de la Washington Post Company. Hace unos cuantos años trabajaban con un gran banco, y les sugerí que les convendría buscar gestores que estuviesen orientados hacia el valor. Como pueden ver, en términos generales, se ha mantenido en el percentil superior desde que hicieron el cambio. El Post indicó a los gestores que mantuviesen por lo menos el 25% de estos fondos en obligaciones, elección que no habría sido necesariamente la realizada por estos gestores. Por lo tanto, he incluido el rendimiento de las obligaciones simplemente para ilustrar que este grupo no tenía especial experiencia en materia de obligaciones. Ellos tampoco habían dicho que la tuviesen. Incluso con este peso muerto del 25% de su fondo en un área que no era su campo de especialidad, consiguieron estar en el percentil superior de la gestión de fondos. La experiencia del Washington Post no abarca un período especialmente largo, pero sí que es representativa de muchas decisiones de inversión adoptadas por 3 gestores que no han sido identificados retroactivamente. La tabla 9 recoge el historial del fondo FMC Corporation. No gestionó personalmente ni un centavo de este fondo, pero en 1974 sí que influí en su decisión de elegir unos gestores que empleasen el método del valor. Antes de aquel año, habían elegido a sus gestores de la misma forma que la mayoría de las grandes empresas. Hoy en día ocupan el número 1 en el estudio Becker de fondos de pensiones correspondiente a su tamaño, puesto que ocuparon a partir del momento en que se produjo esta conversión al método del valor. El año pasado tuvieron 8 gestores de capital cuyo ejercicio duró más de un año. 7 de ellos tenían un historial acumulado mejor que el S&P. Los 8 habían conseguido un historial mejor que el S&P durante el año anterior. La diferencia neta en la actualidad entre un rendimiento medio y el rendimiento real del fondo FMC durante este periodo asciende a $243 millones. FMC atribuye este éxito a la mentalidad que se les recomendó para elegir a los gestores. No son los gestores que yo habría elegido necesariamente, pero todos ellos tienen el denominador común de que eligen los instrumentos en los que invierten atendiendo al valor. Pues bien, estos son los 9 historiales de los jugadores a cara o cruz de Graham Endelsville. No los he elegido a posteriori entre miles de ellos. No estoy recitando los nombres de un puñado de ganadores de la lotería. Personas de las que nunca había oído hablar antes de que ganasen la lotería. Elegí a estas personas hace años basándome en las estructuras que utilizaban para adoptar sus decisiones de inversión.
Sabía lo que se les habla enseñado, y adicionalmente tenía un cierto conocimiento personal sobre su intelecto, su carácter y su temperamento. Es muy importante comprender que este grupo ha asumido muchos menos riesgos que la media. Hay que examinar sus resultados en los años en los que el mercado general tenía malos resultados. Aunque difieren mucho en cuanto a su estilo, estos inversores están siempre, mentalmente, comprando la empresa, no las acciones. Algunos de ellos, en ocasiones, compran empresas completas. Sin embargo, es mucho más frecuente que únicamente compren pequeñas partes de empresas. Su actitud, ya sea al comprar la totalidad de la empresa o al comprar únicamente una pequeña participación, es la misma. Algunos de ellos tienen carteras con docenas de acciones. Otros se concentran solo en un puñado de acciones. No obstante, todos aprovechan la diferencia entre el precio de mercado de una empresa y su valor intrínseco. Estoy convencido de que hay muchísima ineficacia en el mercado. Estos inversores de Graham Andelsville han conseguido el éxito aprovechando las divergencias entre el precio y el valor. Teniendo en cuenta que el precio de una acción puede estar influido por un rebaño de Wall Street, que acepta los precios establecidos marginalmente por la persona más desequilibrada, o más avariciosa, o por la persona más deprimida, resulta muy difícil afirmar que el mercado siempre establece los precios racionalmente. En realidad, los precios del mercado frecuentemente son absolutamente insensatos. Me gustaría decir una cosa muy importante sobre el riesgo y la recompensa. En ocasiones, el riesgo y la recompensa están relacionados de forma positiva. Si alguien me dijese un día, aquí tengo un revólver de 6 tiros, y he introducido una bala en él. ¿Por qué no haces girar el tambor y aprietas el gatillo una vez? Si sobrevives, te daré $1.000.000. Yo rechazaría su oferta, y tal vez indicaría que 1.000.000 no es suficiente. Después podría hacerme una oferta para que apretase 2 veces el gatillo a cambio de 5 millones. Miren por dónde, esa podría ser una correlación positiva entre el riesgo y la recompensa. Con la inversión en valor ocurre exactamente lo contrario. Si se compra un billete de $1 por 60 centavos, es más arriesgado que si se compra un billete de $1 por 40 centavos, pero la expectativa de recompensa es mayor en el último caso. Cuanto mayor es el potencial de recompensa de la cartera de valor, menor riesgo hay. Les ofreceré un ejemplo rápido. La Washington Post Company en 1973 se vendía a $80 millones en el mercado. En aquella época, aquel día, se podrían haber vendido los activos a cualquiera entre un grupo de 10 compradores por lo menos, como mínimo, por $400 millones, y tal vez por mucho más. La empresa era propietaria del Post, del Newsweek, de varias emisoras de televisión en mercados importantes. Esas mismas propiedades valen hoy en día $2,0 millones, así que la persona que hubiese pagado $400 millones por ellas no habría estado loca. Pues, bien, si las acciones hubiesen experimentado una mayor pérdida de cotización, y hubiesen llegado a una valoración de $40 millones en vez de $80 millones, su beta habría sido mayor, y para las personas que creen que la beta mide el riesgo, el precio menor les habría parecido que entrañaba un mayor riesgo. Verdaderamente, esto es digno de Alicia en el País de las Maravillas. Nunca he sido capaz de entender por qué es más arriesgado comprar un patrimonio valorado en $400 millones por 40 millones que hacerlo por 80 millones. Por cierto, es una obviedad que si se compra un grupo de valores de ese tipo y se tiene una remota idea de valoración de empresas, no existe esencialmente ningún riesgo en comprar $400 millones por 80 millones, en especial si se hace comprando 10 bloques de $40 millones por $8 millones cada uno. Dado que no va usted a tener en sus manos los 400 millones, será necesario que se asegure de que trabaja con personas honradas y razonablemente competentes, pero eso no es difícil. También será necesario que disponga de los conocimientos que le permitan realizar una estimación en términos muy generales sobre el valor de las empresas subyacentes. De todas formas, no hace falta aproximarse mucho. Esto es lo que quería decir Ben Graham cuando hablaba del margen de seguridad. La cuestión no es tratar de comprar una empresa que vale $83 millones por $80 millones. El truco está en contar con un enorme margen de seguridad. Cuando se construye un puente, se insiste en que sea capaz de soportar 30.000 kilogramos, pero únicamente se permite pasar a camiones de 10.000 kilogramos por él. El mismo principio se aplica en el mundo de la inversión.
En conclusión, es posible que algunas de las personas aquí presentes que tengan una mente más comercial se estén preguntando por qué he escrito este artículo. La incorporación de muchos conversos al método del valor reducirá, inevitablemente, los diferenciales entre el precio y el valor. Lo único que puedo decirles es que el secreto lleva 50 años a la vista de todo el mundo, desde que Ben Graham y David Odd escribieron Security Analysis, y todavía no he apreciado ninguna tendencia hacia la inversión en valor en los 35 años que llevo practicándola. Aparentemente, existe alguna perversa característica humana que hace que las cosas fáciles acaben resultando difíciles. El mundo académico, si acaso, se ha ido alejando cada vez más de la enseñanza de la inversión en valor durante los 30 últimos años. Es muy probable que siga haciéndolo. Los barcos darán la vuelta al mundo, pero la Sociedad para la Defensa de que la Tierra es plana seguirá ganando adeptos. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado, y los que lean a Graham y Dodd seguirán prosperando. 2. Reglas importantes relativas a la fiscalidad de la renta derivada de inversiones y de las transacciones con valores, en 1972 en Estados Unidos, nota del editor. A causa de los profundos cambios experimentados por las normas que rigen tales transacciones, el siguiente documento únicamente se incluye a efectos históricos. Cuando fue redactado originalmente por Benjamin Graham en 1972, toda la información que contenía era correcta. Sin embargo, la evolución que se ha producido desde entonces hace que este documento sea inexacto a los efectos de hoy en día. A continuación del apéndice 2 original de Graham se incluye una versión revisada y actualizada de los aspectos básicos de la fiscalidad de las inversiones, que aporta al lector información actualizada sobre la normativa correspondiente, en Estados Unidos. Regla 1. Intereses y dividendos. Los intereses y dividendos tributan como renta ordinaria salvo a. Las rentas derivadas de obligaciones estatales, municipales y similares, que están exentas de tributación federal, pero que pueden estar sujetas a tributación estatal, b. Los dividendos que representen rendimiento del capital, ciertos dividendos abonados por sociedades de inversión, véase más adelante, y d. Los 100 primeros dólares de dividendos de sociedades ordinarias de Estados Unidos. Regla 2. Ganancias y pérdidas de capital. Las ganancias y pérdidas de capital obtenidas a corto plazo se combinan para obtener la ganancia o pérdida neta de capital obtenida a corto plazo. Las ganancias y pérdidas de capital obtenidas a largo plazo se combinan para obtener la ganancia o pérdida neta de capital obtenida a largo plazo. Si la ganancia neta de capital obtenida a corto plazo es superior a la pérdida neta de capital obtenida a largo plazo, se incluirá como renta el 100% de dicha diferencia. El tipo tributario máximo que se cargará sobre dicha cantidad es del 25% hasta los primeros $50,000 de tales ganancias, y el 35% sobre el saldo excedente. La pérdida neta de capital, el importe que exceda de la ganancia de capital, se puede deducir de la renta ordinaria hasta un máximo de $1,000 en el año en curso y en cada uno de los 5 años siguientes. Alternativamente, las pérdidas no utilizadas se pueden aplicar en cualquier momento para compensar las ganancias de capital. Las pérdidas trasladadas de ejercicios anteriores a 1970 reciben un tratamiento más liberal que las pérdidas posteriores. Nota relativa a las sociedades de inversión reguladas. La mayor parte de los fondos de inversión, sociedades de inversión, disfrutan de beneficios concedidos en virtud de estipulaciones especiales del derecho tributario, que les permite tributar, en lo principal, como si fuesen asociaciones. De este modo, si consiguen beneficios a largo plazo con los valores, pueden distribuirlos en forma de dividendo por ganancia de capital que será declarado por sus accionistas de la misma forma que las ganancias a largo plazo. Tales ganancias soportan un tipo tributario inferior al de los dividendos ordinarios. Alternativamente, tales sociedades pueden optar por tributar al 25% por cuenta de sus accionistas y después retener el saldo de las ganancias de capital sin distribuirlas en forma de dividendos por ganancias de capital. 3. Los aspectos básicos de la fiscalidad de las inversiones, actualizado a 2003 en Estados Unidos, intereses y dividendos. Los intereses y dividendos tributan al tipo fiscal de la renta ordinaria salvo a. Los intereses que tengan su origen en obligaciones municipales, que están exentas del impuesto de la renta federal, pero que pueden estar sujetas a impuestos estatales, b. Dividendos que representen un rendimiento del capital, y c. Repartos de ganancias de capital a largo plazo realizados por fondos de inversión, véase más adelante.
Las obligaciones municipales de actividades privadas, incluso cuando estén incluidas dentro de un fondo de inversión, pueden hacer que quede usted sujeto al impuesto mínimo alternativo federal. Ganancias y pérdidas de capital. Las ganancias y pérdidas de capital obtenidas a corto plazo se combinan para obtener la ganancia o pérdida neta de capital obtenida a corto plazo. Las ganancias y pérdidas de capital obtenidas a largo plazo se combinan para obtener la ganancia o pérdida neta de capital obtenida a largo plazo. Si su ganancia de capital neta a corto plazo es mayor que su pérdida de capital neta a largo plazo, la diferencia se considera renta ordinaria. Si hay una ganancia de capital neta a largo plazo, dicha ganancia tributa a un tipo de ganancia de capital favorable, que generalmente es el 20%, y que se reducirá al 18% en el caso de inversiones adquiridas después del 31 de diciembre de 2000 y que hayan sido conservadas durante más de 5 años. La pérdida de capital neta se puede deducir de la renta ordinaria hasta un máximo de $3.000 en el ejercicio en curso. Cualquier pérdida de capital que exceda de $3.000 se puede aplicar a ejercicios posteriores para compensar futuras ganancias de capital. Fondos de inversión. En su condición de sociedades de inversión reguladas, prácticamente todos los fondos de inversión aprovechan las estipulaciones especiales del derecho tributario que les eximen del pago del impuesto de sociedades. Después de vender participaciones a largo plazo, los fondos de inversión pueden distribuir los beneficios en forma de dividendos de ganancia de capital, que en manos de sus accionistas serán tratados como ganancias a largo plazo. Estas tributan a un tipo inferior, por lo general, el 20%, al de los dividendos ordinarios, que están sujetos a un tipo que puede llegar al 39%. Por lo general, deberá evitar la realización de grandes inversiones nuevas durante el cuarto trimestre de cada ejercicio, momento en el cual se suelen distribuir repartos de ganancias de capital. De lo contrario, incurrirá en una obligación tributaria por una ganancia obtenida por el fondo antes de que fuese usted propietario de este. 4. La nueva especulación en acciones ordinarias. Lo que voy a decir es reflejo de los muchos años que he pasado en Wall Street, con sus concomitantes variedades de experiencias. Entre estas experiencias cabe mencionar la recurrente aparición de nuevas situaciones, de una nueva atmósfera, que pone en tela de juicio el valor de la propia experiencia. Es cierto que uno de los elementos que distingue a la economía, a las finanzas y al análisis de valores de otras disciplinas prácticas es la incierta validez de los fenómenos del pasado a la hora de servir de guía para el presente y el futuro. Sin embargo, no tenemos ningún derecho a desdeñar las lecciones del pasado hasta que, por lo menos, las hayamos estudiado y comprendido. Mi discurso de hoy es un esfuerzo encaminado a dicha comprensión en un campo limitado, en concreto, un esfuerzo por señalar algunas relaciones de contraste entre el presente y el pasado en estas actitudes subyacentes hacia la inversión y la especulación con acciones ordinarias. Permítaseme comenzar con un resumen de mi tesis. En el pasado, los elementos especulativos de las acciones ordinarias residían de manera casi exclusiva en la propia empresa. Se debían a las incertidumbres, a los elementos fluctuantes, a debilidades puras y duras del sector, o de la configuración individual de la empresa. Estos elementos de especulación siguen existiendo, por supuesto. No obstante, podría decirse que se han reducido considerablemente como consecuencia de una serie de acontecimientos a largo plazo a los que me referiré posteriormente. Sin embargo, a modo de venganza, se ha introducido un nuevo e importante elemento de especulación en el terreno de las acciones ordinarias, y este elemento proviene de fuera de las propias empresas. Su origen se puede localizar en las actitudes y puntos de vista del público que compra acciones y de sus asesores, que principalmente somos nosotros, los analistas de valores. Esta actitud podría describirse en un simple enunciado: la atención centrada principalmente en las expectativas para el futuro. Nada parecerá más lógico y natural para esta audiencia que la idea de que las acciones ordinarias deberían ser valoradas, y su precio debería establecerse, principalmente atendiendo al resultado futuro que se espera para la empresa. Sin embargo, este concepto de apariencia sencilla lleva consigo una serie de paradojas y obstáculos. Por una parte, reduce a cenizas una buena parte de las antiguas y bien establecidas distinciones entre la inversión y la especulación. El diccionario dice que la palabra especular proviene del latín specula, atalaya opuesto de vigilancia. Por lo tanto, era el especulador el que se dedicaba a estar vigilante y el que se daba cuenta de que se iban a producir ciertos acontecimientos futuros antes de que otras personas se percatasen.
Sin embargo, en la actualidad, si el inversor es inteligente o está bien asesorado, también tiene que disponer de su atalaya sobre el futuro, o más bien tiene que compartir la atalaya codo con el especulador. En segundo lugar, hemos descubierto que en la mayor parte de los casos, las empresas que tienen las mejores características de inversión, es decir, la mejor calificación crediticia, son aquellas que tienen más probabilidades de atraer el mayor interés especulativo sobre sus acciones ordinarias, puesto que todo el mundo da por descontado que tienen garantizado un futuro brillante. En tercer lugar, el concepto de perspectivas futuras, y en especial el concepto de crecimiento sostenido en el futuro, invita a la aplicación de fórmulas derivadas de la alta matemática para determinar el valor presente de las acciones más apreciadas en el mercado. Sin embargo, se puede utilizar la combinación de unas fórmulas precisas y unas hipótesis extraordinariamente precisas para establecer, o más bien, para justificar, prácticamente cualquier valor que se desee, por elevado que éste sea, para unas acciones realmente extraordinarias. Sin embargo, paradójicamente, ese mismo hecho, si lo sometemos a un examen pormenorizado, entraña que no es posible establecer y mantener ningún valor, ni ninguna banda razonablemente reducida de valores, con respecto a una determinada empresa de crecimiento. De ahí que en ocasiones el mercado pueda valorar el componente de crecimiento de una empresa con una cifra llamativamente reducida. Volviendo a mi distinción entre los antiguos y los modernos elementos especulativos de las acciones ordinarias, podríamos describirlos con dos palabras de imponente factura, pero muy apropiadas: endógeno y exógeno. Permítaseme ilustrar brevemente el concepto tradicional de acción especulativa, en cuanto a sus diferencias con respecto a la acción de inversión, aportando ciertos datos relativos a American Can y a Pennsylvania Railroad, en 1911-1913. Estos datos aparecen en Benjamin Graham y David L. Dodd, Security Analysis, McGraw-Hill, 1940, Pax. 23. En estos 3 años la banda de precios de Pennsy únicamente osciló entre 53 y 65, o lo que es lo mismo, entre 12,2 y 15 veces sus beneficios medios de ese periodo. La empresa mostró unos beneficios firmes, pagó un dividendo fiable de $3 y los inversores estaban seguros de que estaba apoyada por un activo tangible que tenía un valor sustancialmente mayor que su valor a la par de $50. Por el contrario, el precio de American Can osciló en una banda de entre 9 y 47. Sus beneficios oscilaron entre 7 centavos y $8,86. El ratio de precio a beneficio medio a 3 años osciló entre 1,9 veces y 10 veces. No pagó ningún tipo de dividendo. Los inversores sofisticados eran perfectamente conscientes de que el valor a la par de $100 no representaba nada, salvo agua no revelada, puesto que la acción preferente era muy superior a los activos tangibles que tenía a su disposición. Por lo tanto, las acciones ordinarias de American Can eran un valor especulativo representativo, puesto que American Can Company era en aquella época una empresa especulativamente capitalizada de un sector en fluctuación y extremadamente incierto. De hecho, American Can tenía un futuro mucho más brillante que el de Pennsylvania Railroad. Sin embargo, este hecho no solo no era ni siquiera intuido por parte de los inversores o los especuladores en aquella época, sino que además, aun en el caso de que lo hubiesen sabido, los inversores probablemente lo habrían dejado de lado, puesto que habrían considerado que era básicamente irrelevante para las políticas de inversión y los programas de inversión aplicables en los años 1911-1913. Ahora me gustaría exponerles la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo la importancia concedida a las perspectivas a largo plazo de las inversiones. Me gustaría utilizar como ejemplo a nuestra empresa industrial de grandes dimensiones más espectacular. Nada menos que IBM, que el año pasado entró en el reducido grupo de empresas que tienen un volumen de ventas de $1.000 millones. Podría introducir una o dos notas autobiográficas en este momento, para inyectar un pequeño toque personal a lo que de lo contrario sería una fría exposición de cifras. En 1912 dejé la universidad durante un trimestre para ocuparme de un proyecto de investigación realizado para la US Express Company. Nuestro objetivo consistía en encontrar la repercusión sobre los ingresos de un nuevo sistema revolucionario que se había propuesto para calcular las tarifas de envíos urgentes. A tal fin utilizamos las máquinas conocidas como Oyerit, que eran alquiladas por la entonces denominada Computing Tabulating Recording Company. Estas máquinas estaban compuestas por taladradoras de tarjetas, clasificadoras de tarjetas y tabuladores, instrumentos que en aquella época resultaban prácticamente desconocidos para los empresarios y que habían tenido su principal aplicación en la oficina del censo.
Empecé a trabajar en Wall Street en 1914 y al año siguiente las obligaciones y las acciones ordinarias de C.T.R. Company empezaron a cotizar en la bolsa de Nueva York. Pues bien, yo tenía una especie de interés sentimental en esa empresa, y además me consideraba una especie de experto tecnológico en sus productos, puesto que era uno de los pocos profesionales de las finanzas que los había visto y los había utilizado. Por lo tanto, a principios de 1916 me dirigí al director de mi firma, conocido como Mr. A.N., y le indiqué que las acciones de C.T.R. estaban cotizando en la banda media de los 40, con 105.000 acciones. Le dije que había conseguido unos beneficios de $6.50 en 1915. Que su valor contable, en el que estaban incluidos, por supuesto, algunos intangibles no segregados, era de $130. Que había puesto en marcha una política de dividendo de $3 y que yo personalmente tenía en alta estima los productos y las perspectivas de la empresa. MRAN me dirigió una mirada de conmiseración. Ben, me dijo, no vuelvas a mencionarme esa empresa en la vida. No la tocaría ni con un palo de 3 metros de largo. Esa era su frase favorita. Sus obligaciones al 6% cotizan en la franja baja de los 80 y no son buenas. De manera que, ¿cómo podrían ser buenas sus acciones? Todo el mundo sabe que no hay nada detrás de esa empresa, salvo agua. Glosario. En aquella época, ese era el máximo enunciado de condenación. Significaba que la cuenta de activos del balance era ficticia. Muchas empresas industriales, destacablemente US Steel, a pesar de su valor a la par de $100, no representaban nada más que agua, y lo disimulaban en una cuenta de instalaciones sobredimensionada. Dado que no tenían nada en que apoyarse, salvo su capacidad de generación de beneficios y sus perspectivas para uno futuro, ningún inversor que se respetase a sí mismo les dedicaría ni un segundo de reflexión. Volví a mi cubículo de estadístico, humillado y avergonzado por mi atrevimiento juvenil. Mr. A.N. no solo era experto y había cosechado un gran éxito, sino que también era extraordinariamente inteligente y perspicaz. Tanto me impresionó su condena sin paliativos de la Computing Tabulating Recording que nunca en mi vida compré una acción de esa empresa, ni siquiera después de que cambiase su nombre por el de International Business Machines en 1926. Analicemos ahora esta misma empresa con su nuevo nombre en 1926, un año en el que el mercado de las acciones estaba a un nivel bastante elevado. En aquella época, publicó por primera vez su partida de fondo de comercio en el balance, y dicha partida ascendía a la considerablemente importante suma de $13,6 millones. Mr. A.N. había tenido razón. Prácticamente todo el dinero de lo que había dado en denominarse capital en el cual se apoyaban sus acciones ordinarias en 1915 había sido agua, nada más que agua. Sin embargo, desde aquella época la empresa había conseguido un impresionante historial bajo la dirección de T.L. Watson Sr. Su neto había aumentado de $691.000 a $3,7 millones, multiplicándose por más de 5, una espectacular ganancia porcentual, mayor de lo que iba a conseguir en cualquier período posterior de 11 años. Había acumulado un estupendo capital tangible en el que apoyar las acciones ordinarias, y había realizado un desdoblamiento de acciones de 3,6 por 1. Había establecido una política de dividendos de $3 para las nuevas acciones, mientras que los beneficios ascendían a $6,39 por cada acción. Cabría haber esperado que el mercado de valores en 1926 se hubiese mostrado relativamente entusiasmado por una empresa con semejante historial de crecimiento y una posición comercial tan sólida. Veamos. La banda de precios durante ese ejercicio fue de 31 mínimo, 59 máximo. A una media de 45, seguía cotizando al mismo multiplicador de 7 veces sus beneficios, y al mismo 6,7% de rendimiento por dividendo al que cotizaba en 1915. En su punto mínimo de 31 no estaba muy por encima del valor nominal de su activo tangible y, en ese sentido, su precio estaba determinado de una forma mucho más conservadora que 11 años antes. Estos datos ilustran, igual de bien que podrían hacerlo cualesquiera otros, la persistencia de los puntos de vista tradicionales sobre la inversión hasta los años culminantes del período alcista de mercado de la década de 1920. Lo que ha pasado desde entonces se puede resumir utilizando intervalos de 10 años en la historia de IBM. En 1936, el neto se expandió hasta duplicar las cifras de 1926, y el multiplicador medio ascendió de 7 a 17,5.
De 1936 a 1946, la ganancia fue de 2,5 veces, pero el multiplicador medio en 1946 seguía estando en el nivel de 17,5. A partir de esa fecha el ritmo se aceleró. El neto de 1956 prácticamente cuadruplicó la cifra de 1946, y el multiplicador medio ascendió a 32,5. El último año, con una ganancia adicional del neto, el multiplicador volvió a ascender hasta una media del 42, si no incluimos en la ecuación el capital no consolidado de la filial en el extranjero. Cuando examinamos estas recientes cifras de precios con detenimiento, podemos apreciar algunas analogías y contrastes interesantes con respecto a las cifras que se daban 40 años antes. El agua tan escandalosa en aquella época, y tan omnipresente en los saldos de las empresas industriales, ha sido escurrida, en primer lugar mediante la publicidad que se debe dar a las cuentas, y después mediante las cancelaciones de las partidas que la contenían. Sin embargo, el mercado de valores ha vuelto a recuperar una clase diferente de agua en sus valoraciones, y han sido los inversores y los especuladores los encargados de incorporarla. Teniendo en cuenta que IBM cotiza en la actualidad a 7 veces su valor contable, en lugar de hacerlo a 7 veces sus beneficios, el efecto es prácticamente el mismo que si no tuviese ningún tipo de valor contable en absoluto. Alternativamente, cabría interpretar que el pequeño elemento de valor contable constituye una especie de componente de importancia secundaria de capital preferente del precio, y que el resto representa exactamente el mismo tipo de compromiso contraído por los especuladores de antaño cuando compraban acciones ordinarias de Woolworth o de Steel apoyándose únicamente en su capacidad de generación de beneficios y sus perspectivas para el futuro. Merece la pena destacar, de pasada, que en los 30 años que han sido testigos de la transformación de IBM de una empresa que valía 7 veces sus beneficios a otra que vale 40 veces sus beneficios, buena parte de lo que he denominado aspectos especulativos endógenos de nuestras grandes empresas industriales han tendido a desaparecer, o por lo menos a disminuir en gran medida. Su situación financiera es firme, sus estructuras de capital conservadoras. Están gestionadas de una forma mucho más experta, e incluso diría mucho más honrada, que en el pasado. Adicionalmente, los requisitos de publicidad absoluta han acabado con uno de los principales elementos especulativos del pasado, el que derivaba de la ignorancia y el misterio. Permítaseme otra digresión personal. En mis primeros años en Wall Street, una de las acciones misteriosas favoritas era Consolidated Gas of New York, en la actualidad Consolidated Edison. Era propietaria, en forma de filial, de la rentable New York Edison Company, pero únicamente declaraba los dividendos percibidos de esta fuente, no todas sus ganancias. Las ganancias no declaradas de Edison eran la fuente del misterio y del valor oculto. Para mi sorpresa, descubrí que estas cifras que se cuchicheaban al oído en Wall Street estaban realmente publicadas, ya que tenían que presentarse todos los años en el registro de Comisión de Servicios Públicos del Estado. Era simplemente cuestión de consultar los registros y de exponer los verdaderos beneficios de Consolidated Gas en un artículo de una revista. Por cierto, la adición a los beneficios no era espectacular. Uno de mis amigos, de más edad que yo, me dijo en aquella época: Ben, es posible que pienses que eres un tipo genial por aportar esas cifras que se echaban en falta, pero ten en cuenta que Wall Street no te va a agradecer el esfuerzo en absoluto. Consolidated Gas con todo su halo de misterio es más interesante y más valiosa que sin ese halo. Vosotros, los jovenzuelos que queréis meter la nariz en todas partes, vais a arruinar a Wall Street. Es cierto que las 3M que en aquella época aportaban tanto combustible a las calderas especulativas prácticamente han desaparecido en la actualidad. Esas M eran el misterio, la manipulación y los pequeños márgenes. Sin embargo, nosotros, los analistas de valores, hemos creado por nuestra cuenta métodos de valoración que son tan especulativos por naturaleza que podrían ocupar perfectamente el lugar de aquellos antiguos factores especulativos. No tenemos nuestras propias 3M en la actualidad, en forma nada menos que de la Minnesota Minimum Manufacturing Company, 3M, y no ilustra su capital ordinario perfectamente la nueva especulación, en contraste con la antigua. Analicemos unas cuantas cifras. Cuando las acciones ordinarias de M&M cotizaron el año pasado a 101, el mercado estaba valorando la empresa a 44 veces los beneficios de 1956, que a la larga acabaron siendo los mismos que en 1957, ya que en este año no se produjo ningún incremento de beneficios del que pueda hablarse.
La propia empresa estaba valorada en $1.700 millones, de los cuales $200 millones estaban cubiertos por activos netos, y la bonita cifra de $1.500 millones era representativa de la valoración realizada por el mercado de su fondo de comercio. No sabemos qué proceso de cálculo ha sido el empleado para alcanzar esa valoración del fondo de comercio. Lo que sí sabemos es que unos pocos meses después el mercado revisó su valoración a la baja en unos $450 millones, lo que supone aproximadamente el 30%. Por supuesto, es imposible calcular de manera exacta el elemento intangible de una empresa tan espléndida como esta. Podría afirmarse que se puede formular una especie de ley matemática según la cual cuanto mayor es la trascendencia del fondo de comercio o del factor de generación de beneficios futuro, más incierto es el verdadero valor de la empresa y, por lo tanto, más inherentemente especulativo es su capital ordinario. Posiblemente, convendría reconocer una esencial diferencia que ha ido surgiendo en la valoración de estos activos intangibles, cuando comparamos los viejos tiempos con los actuales. Hace una generación o más, la norma, reconocida tanto en los precios medios de las acciones como en las tasaciones formales o legales, era que los intangibles se debían valorar de una forma más conservadora que los tangibles. Una buena empresa industrial podía verse obligada a obtener entre el 6% y el 8% sobre su activo tangible, representado habitualmente por obligaciones y capital preferente. Sin embargo, sus beneficios excedentarios, o los activos intangibles a los que daban lugar, estarían valorados con arreglo a criterios de, por ejemplo, el 15%. Se podrían encontrar aproximadamente estas proporciones en la oferta inicial de las acciones preferentes y de las acciones ordinarias de Woolworth y de muchas otras empresas. No obstante, ¿qué ha pasado desde la década de 1920? En la actualidad se puede apreciar una relación exactamente inversa a la que hemos mencionado. Hoy en día, las empresas tienen que ganar por lo general el 10% sobre su capital ordinario para conseguir cotizar en el mercado medio a su valor nominal completo. Sin embargo, sus beneficios excedentarios, por encima del 10% del capital, se suelen valorar de una forma más liberal, o a un multiplicador más elevado, que los beneficios básicos necesarios para apoyar el valor contable en el mercado. De esta manera, una empresa que obtenga el 15% sobre el capital bien podría cotizar a 5 veces los beneficios, o el doble de su activo neto. Esto significaría que el primer 10% obtenido sobre el capital se valora únicamente a 10 veces, pero el siguiente 5%, lo que tradicionalmente se llamaba excedente, se valora de hecho a 20 veces. Existe un motivo lógico para esta inversión en el proceso de valoración, que está relacionado con el nuevo interés mostrado por las expectativas de crecimiento. Las empresas que obtienen un elevado rendimiento sobre el capital disfrutan de estas valoraciones liberales no solo por la buena rentabilidad que exhiben, y la relativa estabilidad asociada con ella, sino, tal vez de manera aún más racional, porque los elevados beneficios sobre el capital suelen ir de la mano de un buen historial de crecimiento y de unas perspectivas positivas. Por lo tanto, lo que realmente se paga en nuestros días en el caso de las empresas extraordinariamente rentables no es el fondo de comercio en el antiguo y restringido sentido de un nombre o marca comercial bien consolidado y de una empresa o actividad rentable, sino las presuntas expectativas superiores de obtención de unos mayores beneficios en el futuro. Esto me lleva a uno o dos aspectos matemáticos adicionales de esta nueva actitud hacia las valoraciones de las acciones ordinarias, que abordaré meramente de pasada en forma de breves sugerencias. Sí, como demuestran numerosas pruebas, el multiplicador de los beneficios tiende a aumentar con la rentabilidad, es decir, a medida que la tasa de rendimiento sobre el valor contable aumenta, la consecuencia aritmética de esta característica es que el valor tiende a aumentar directamente como el cuadrado de los beneficios, pero inversamente respecto del valor contable. Por lo tanto, en un sentido importante y muy real, el activo tangible se ha convertido en un peso muerto sobre el valor medio de mercado, en lugar de ser una de sus fuentes. Tomemos un ejemplo que dista mucho de ser extremo. Si la empresa D gana $4 por acción con un valor contable de $20, y la empresa B gana también $4 por acción con un valor contable de $100, es prácticamente seguro que la empresa cotiza a un multiplicador más elevado y, por lo tanto, a un precio más elevado que la empresa B, por ejemplo, $60 en el caso de las acciones de la empresa y $35 en el caso de las acciones de la empresa B. Por lo tanto, no sería inexacto afirmar que los $80 por acción en los que el activo de la
la empresa B supera al de la empresa A son los responsables de los $25 por acción de menor cotización de mercado, puesto que los beneficios por acción se supone que son iguales. No obstante, más importante que la relación que se ha mencionado anteriormente es la relación general existente entre las matemáticas y los nuevos métodos de abordar los valores de las acciones. Teniendo en cuenta los tres ingredientes de A, hipótesis optimistas en cuanto a la tasa de crecimiento de los beneficios, B, una proyección suficientemente prolongada de este crecimiento en el futuro y la milagrosa mecánica del tipo de interés compuesto, el analista de valores recibe una nueva especie de piedra filosofal, que permite elaborar o justificar cualquier valoración que se desee para una acción realmente buena. He comentado recientemente en un artículo en el Analyst Journal la moda de recurrir a la matemática elevada en los períodos alcistas de mercado, y he mencionado la exposición realizada por David Durant sobre la sorprendente analogía que existe entre los cálculos de valor de las acciones de empresas en crecimiento y la famosa paradoja de Petersburgo, que ha sido un desafío y una fuente de confusión para los matemáticos desde hace más de 200 años. Lo que quiero afirmar es que se produce una paradoja especial en la relación que existe entre las matemáticas y las actitudes de inversión en acciones ordinarias, que es la siguiente. Por lo general, se considera que las matemáticas producen resultados precisos y dignos de confianza. Sin embargo, en el mercado de valores, cuanto más elaborado e incomprensiblemente abstruso es el aparato matemático utilizado, más inciertas y especulativas son las conclusiones a las que se llega con dichos cálculos. En 44 años de experiencia y estudio en Wall Street no me he topado nunca con unos cálculos fiables realizados respecto de los valores de las acciones ordinarias o de las concomitantes políticas de inversión, que fuesen más allá de la aritmética simple o del álgebra más elemental. Siempre que entraba el cálculo en la ecuación, o el álgebra superior, se podía tomar su aparición como una señal de advertencia de que el operador estaba tratando de prescindir de la experiencia y aportar teoría en su lugar, normalmente con el fin de proporcionar una engañosa apariencia de inversión a la especulación. Es posible que las viejas nociones sobre inversión en acciones ordinarias le parezcan simples al sofisticado analista de valores de la actualidad. Siempre se otorgó más importancia a lo que en la actualidad denominamos aspectos defensivos de la empresa o de la acción, principalmente la garantía de que su dividendo no experimentaría una reducción en los años de malos resultados. Por lo tanto, los sólidos ferrocarriles, que constituyeron el grueso de la inversión en los valores ordinarios con categoría de inversión de hace 50 años, tenían una consideración muy similar a aquella de la que gozan en la actualidad los valores ordinarios de las empresas concesionarias de servicios y suministros públicos. Si el historial de resultados del pasado indicaba estabilidad, se había cumplido el requisito esencial. No se realizaban grandes esfuerzos para tratar de prever modificaciones adversas de carácter subyacente en el futuro. Sin embargo, a la inversa, los inversores más sagaces consideraban que las perspectivas favorables para el futuro eran algo que se debía tratar de identificar, pero que no se debía pagar. En la práctica esto supuso que el inversor no tuviese que pagar ninguna cantidad sustancial por el hecho de que una empresa tuviese mejores perspectivas a largo plazo. El inversor podía conseguir esas perspectivas virtualmente de manera gratuita, como recompensa a su superior inteligencia y capacidad de juicio para seleccionar a las mejores empresas, y no conformarse con las que simplemente eran buenas. Lo cierto es que las acciones ordinarias de empresas con la misma solidez financiera, el mismo historial de beneficios en el pasado y la misma estabilidad de dividendos cotizaban más o menos todas al mismo rendimiento por dividendo. Ciertamente, se trataba de una perspectiva corta de miras, pero tenía la tremenda ventaja de que hacía que la inversión en acciones ordinarias en aquella época no solo fuese sencilla, sino esencialmente sensata y extraordinariamente rentable. Espero no abusar demasiado de su comprensión si realizo un último apunte personal. En algún momento alrededor de 1920, nuestra empresa distribuyó una serie de pequeños panfletos titulados Lecciones para inversores. Por cierto, hizo falta que un pomposo analista de 20 y tantos años, a la sazón yo mismo, fuese capaz de acuñar un título tan autosuficiente y presuntuoso. No obstante, en uno de esos folletos realicé la afirmación casual de que si una acción ordinaria es una buena inversión, también es una buena especulación. Porque, razonaba yo, si una acción ordinaria fuese tan sólida que aportase muy poco riesgo de pérdida debería ser, por lo general, lo suficientemente buena como para poseer unas excelentes probabilidades de ganancia en el futuro.
Se trataba de un descubrimiento absolutamente cierto e incluso valioso, aunque el inconveniente radicaba en que era cierto precisamente porque nadie le prestaba atención. Algunos años después, cuando el público se dio cuenta de los méritos históricos de los que podían hacer gala las acciones ordinarias en cuanto que inversiones a largo plazo, tales méritos no tardaron en desaparecer, puesto que el entusiasmo del público dio lugar a unos niveles de cotización que acabaron con cualquier margen de seguridad que pudiesen tener incorporado tales valores y, por lo tanto, los expulsaron de la categoría de instrumentos de inversión. Por supuesto, el péndulo osciló posteriormente en dirección contraria hasta el otro extremo, y no tardamos en ver a una de las más respetadas autoridades declarando, en 1931, que ninguna acción ordinaria podría nunca ser merecedora de la categoría de instrumento de inversión. Cuando observamos esta experiencia de largo recorrido con perspectiva, descubrimos otro conjunto de paradojas en la cambiante actitud que ha mostrado el inversor hacia las ganancias de capital en comparación con la renta. Parece una obviedad afirmar que el inversor en acciones ordinarias de antaño no estaba muy interesado en las ganancias de capital. Compraba de manera prácticamente exclusiva para tratar de obtener seguridad y renta, y dejaba que fuesen los especuladores los que se interesasen por la revalorización. En la actualidad, es más probable afirmar que cuanto mayores son la experiencia y los conocimientos del inversor, menos atención presta a la rentabilidad por dividendos y más se concentra en la revalorización a largo plazo. Sin embargo, cabría afirmar, perversamente, que precisamente por el hecho de que el inversor de antaño no centraba su atención en la futura revalorización del capital estaba prácticamente garantizando que disfrutaría de dicha revalorización, por lo menos en el terreno de las acciones de empresas industriales. A la inversa, el inversor actual está tan preocupado con prever el futuro que está pagando generosamente por ese futuro, por adelantado. Por lo tanto, es posible que lo que ha proyectado con tanto estudio y esfuerzo llegue realmente a materializarse en la práctica y que, no obstante, no le aporte beneficio alguno. Por otra parte, si no se llega a materializar de la forma y en la medida en que lo ha previsto, es posible que tenga que afrontar una seria pérdida temporal, o tal vez incluso permanente. ¿Qué lecciones, y vuelvo a utilizar otra vez el título pretencioso de mi panfleto de 1920, puede extraer el analista de 1958 de esta conexión entre las actitudes del pasado y las actitudes actuales? Uno podría sentir la tentación de responder que ninguna excesivamente valiosa. Podemos mirar al pasado con nostalgia, recordando los buenos viejos tiempos, cuando únicamente pagábamos por el presente y podíamos quedarnos con el futuro gratis, una especie de combinación todo esto, y el cielo también. Meneando la cabeza, musitamos con tristeza para nuestro interior aquellos tiempos se han ido para siempre. ¿No será que los inversores y los analistas de valor han comido del árbol de la sabiduría del bien y del mal de las predicciones? Al hacerlo, ¿no será que se han autoexpulsado permanentemente de aquel paraíso en el que las prometedoras acciones ordinarias a precios razonables crecían de los árboles? Estamos condenados a correr permanentemente el riesgo bien de pagar cantidades irrazonablemente elevadas por la buena calidad y las perspectivas, o bien de conseguir una calidad y unas perspectivas que dejen mucho que desear cuando pagamos un precio aparentemente razonable. Ciertamente, tal parece ser la situación. Sin embargo, no es posible estar seguro ni siquiera de ese pesimista dilema. Recientemente, realicé una pequeña investigación en la historia a largo plazo de ese gigante empresarial, General Electric, estimulado por un arrebatador gráfico en el que se mostraban 59 años seguidos de ganancias y dividendos que se recogía en su memoria de 1957 recientemente publicada. Estas cifras no están exentas de sorpresas para un analista capaz de percibirlas. Por una parte, indican que antes de 1947 el crecimiento de G fue relativamente modesto y muy irregular. Los beneficios de 1946, ajustados por acción, eran únicamente un 30% superiores a los de 1902, 52 centavos en comparación con 40 centavos, y en ningún ejercicio de este período llegaron a duplicarse los beneficios de 1902. Sin embargo, el PER aumentó de 9 veces en 1910 y 1916, a 29 veces en 1936 y nuevamente en 1946. Podría afirmarse, por supuesto, que el multiplicador de 1946 era, como mínimo representativo de esa afamada presciencia que adorna la mente de los inversores sagaces. Nosotros, los analistas, fuimos capaces de prever en aquel año el auténticamente brillante período de crecimiento que se avecinaba en la siguiente década. Tal vez fuera así.
Sin embargo, algunos de ustedes recordarán que el siguiente año, 1947, que estableció un impresionante nuevo punto máximo de los beneficios por acción de G, estuvo marcado también por una extraordinaria retracción del PER. En su punto mínimo de 32, antes del desdoblamiento 3 por 1, G en realidad volvió a cotizar, de nuevo, a solamente 9 veces sus beneficios actuales, y su cotización media de ese ejercicio únicamente ascendió a 10 veces sus beneficios. Nuestra bola de cristal ciertamente se nubló en el breve espacio de 12 meses. Este llamativo reverso tuvo lugar hace solamente 11 años. Esto arroja una ligera sombra de duda, en mi opinión, sobre la absoluta fiabilidad de la popular creencia extendida entre los analistas según la cual las empresas destacadas y prometedoras siempre van a cotizar a elevados ratios de precio a beneficio. Lo cual es un fenómeno natural esencial en el mundo del inversor, y además este puede llegar a aceptarlo e incluso es posible que le llegue a agradar. No siento ningún deseo en absoluto de mostrarme dogmático sobre esta cuestión. Lo único que puedo decir es que me parece que todavía no está resuelta de manera definitiva, y que cada uno de ustedes tendrá que esforzarse por resolverla por sí mismo. Sin embargo, en mis indicaciones finales sí puedo decir algo definitivo acerca de la estructura del mercado de diferentes tipos de acciones ordinarias, en cuanto a sus características de inversión y especulación. En los viejos tiempos, el carácter de inversión de una acción ordinaria era más o menos el mismo que, o por lo menos era proporcional a, el de la propia empresa que la había emitido, que venía medido con bastante exactitud por su calificación crediticia. Cuanto menor era el rendimiento de sus obligaciones o de sus acciones preferentes, más probable era que las acciones ordinarias satisficieran todos los criterios para ser consideradas inversión satisfactoria, y menor era el elemento de especulación relacionado con su adquisición. Esta relación entre la calificación especulativa de las acciones ordinarias y la calificación como inversión de la sociedad se podía expresar de manera gráfica de una forma bastante exacta como una línea recta que descendiese de izquierda a derecha. Sin embargo, en la actualidad yo diría que ese gráfico tendría forma de U a la izquierda, cuando la propia empresa es de naturaleza especulativa y su calificación crediticia es baja. Las acciones ordinarias son, por supuesto, extraordinariamente especulativas, al igual que lo han venido siendo desde tiempo inmemorial. En el extremo derecho, sin embargo, cuando la empresa tiene la máxima calificación crediticia como consecuencia tanto de su historial como de sus perspectivas para el futuro, que serán ambos de la naturaleza más impresionante que quepa imaginar, descubriremos que el mercado de valores tiene tendencia a incorporar de manera más o menos interrumpida un extraordinario elemento especulativo en las acciones ordinarias mediante el sencillo método de determinar un precio tan elevado que las obligue a soportar una considerable cantidad de riesgo. En este momento no puedo evitar introducir una cita llamativamente relevante, aunque bastante exagerada, sobre esta cuestión, que encontré recientemente en uno de los sonetos de Shakespeare. No he visto a moradores del favor o la forma, perderlo todo y más aún pagando alta renta. Volviendo a mi gráfico imaginario, el área central sería el lugar en el que el elemento especulativo de las adquisiciones de acciones ordinarias tendería a estar en su punto mínimo. En esta zona podríamos encontrar muchas empresas bien establecidas y sólidas, con un historial de crecimiento en el pasado correspondiente al de la economía nacional en conjunto, y con unas perspectivas para el futuro aparentemente de la misma naturaleza. Tales acciones ordinarias podrían comprarse, en la mayor parte de los casos, salvo en las etapas superiores de un período alcista de mercado, a precios moderados respecto de su valor intrínseco declarado. De hecho, a causa de la actual tendencia tanto de inversores como de especuladores a concentrarse en las acciones con más oropel, me atrevería a hacer la afirmación de que estas acciones de la zona intermedia suelen cotizar en conjunto, bastante por debajo de sus valores determinados de forma independiente. Por lo tanto, cuentan con un factor de margen de seguridad proporcionado por las mismas preferencias y prejuicios del mercado que suelen destruir el margen de seguridad de las acciones más prometedoras. Además, en esta amplia variedad de empresas existe mucho margen para realizar penetrantes análisis de los historiales y para ejercer una selección discriminatoria en el terreno de las perspectivas sobre el futuro, a lo cual se puede añadir la mayor seguridad otorgada por la diversificación. Cuando Phaeton insistió en conducir el carro del sol, su padre, el experto operador, ofreció al neófito algunos consejos que después este no siguió, pagando las consecuencias. Ovidio resumió el consejo de Febo en 3 palabras. Medius tutissimus ibis. Por el medio segurísimo irás. Creo que ese consejo sigue siendo válido para los inversores y sus asesores analistas de valores.
5. La historia de un ejemplo. Aetna Maintenance Co. La primera parte de esta historia es una reproducción de nuestra edición de 1965, en donde apareció con el título de Un horrible ejemplo. La segunda parte resume la metamorfosis que experimentó posteriormente la empresa. Creo que tendrá un saludable efecto sobre la actitud futura de nuestros lectores hacia las ofertas públicas iniciales de nuevas empresas el hecho de que citemos un horrible ejemplo con cierto detalle en este momento. Está tomado de la primera página de la guía de acciones de Standard & Poor's, e ilustra, llevando el ejemplo al extremo, las flagrantes debilidades de las salidas a bolsa que tuvieron lugar en 1960, 1962, las extraordinarias sobrevaloraciones que les atribuyó el mercado y su posterior desplome. En noviembre de 1961, se vendieron al público 154.000 acciones ordinarias de Aetna Maintenance Co. a $9, y su cotización no tardó en subir hasta $15. Antes de la financiación, el activo neto por acción rondaba los $1,20, pero dicho activo se incrementó hasta poco más de $3 por acción gracias al dinero recibido por las nuevas acciones. Las acciones y los beneficios antes de la financiación eran los siguientes. Las cifras correspondientes después de la financiación eran las siguientes. En 1962 la cotización retrocedió hasta 2,75, y en 1964 cotizó a únicamente 0,875. Durante este período no se pagaron dividendos. Comentario. Era una empresa demasiado pequeña para cotizar en bolsa. La acción se vendió, y se compró, atendiendo a los resultados de un buen ejercicio. Antes de ese ejercicio los resultados habían sido irrisorios. No había nada en la naturaleza de esta extraordinariamente competitiva empresa para asegurar la estabilidad en el futuro. Al precio elevado alcanzado poco después de la salida a bolsa, el insensato público estaba pagando mucho más por cada dólar de beneficios y de activos que por la mayor parte de nuestras mejores y grandes empresas. Es justo reconocer que se trata de un ejemplo extremo, pero dista mucho de ser único. Los casos de sobrevaloraciones de menor entidad, aunque también inexcusables, se cuentan por cientos. Acontecimientos posteriores 1965-1970. En 1965 entraron nuevos intereses en la empresa. La unidad de negocio de mantenimiento de edificios, que no era rentable, fue vendida, y la empresa se lanzó a un proyecto completamente diferente: la fabricación de aparatos electrónicos. El nombre se cambió por el de Iron Switch and Instrument Co. Los resultados sobre los beneficios no han sido impresionantes. En los 5 años que van de 1965 a 1969 la empresa obtuvo unos beneficios medios de únicamente 8 centavos por acción del viejo capital, habiendo percibido 34 centavos en el mejor año, 1967. No obstante, siguiendo un estilo verdaderamente moderno, la empresa llevó a cabo un desdoblamiento de las acciones 2 por 1 en 1968. La cotización de mercado también siguió la norma de Wall Street. Pasó de 0,875 en 1964 al equivalente de 16,5 en 1968, después del desdoblamiento. La cotización en la actualidad supera el récord establecido en los entusiastas días de 1961. En esta ocasión, la sobrevaloración ha sido mucho peor que en la anterior. La acción cotiza en la actualidad a 52 veces los beneficios de su único año bueno, y a unas 200 veces los beneficios medios. Además, la sociedad volvió a declarar un déficit en el mismo año en el que se alcanzaba su cotización máxima. Al año siguiente, 1969, el precio comprador cayó hasta $1. Preguntas. ¿Sabían los idiotas que pagaron más de $8 por esta acción en 1968 algo sobre el historial anterior de la empresa, su historial de beneficios quinquenal, el valor de sus activos, que por cierto era muy pequeño? ¿Sabían todo lo que estaban recibiendo por su dinero o, por mejor decir, lo poco que estaban recibiendo por su dinero? ¿Les importaba? ¿Tiene alguien en Wall Street algún tipo de responsabilidad por la periódica repetición de las operaciones especulativas descerebradas, asombrosamente generalizadas e inevitablemente catastróficas que se suelen llevar a la práctica con estos tipos de vehículos? 6. Contabilidad tributaria de la adquisición por parte de NVF de acciones de Sharon Steel. 1.
NVF adquirió el 88% del capital de Sharon en 1969, pagando por cada acción $70 en obligaciones al 5% de NVF, con vencimiento en 1994, y con warrants para adquirir 1,5 acciones de NVF a un precio de $22 por acción. El valor inicial de mercado de las obligaciones aparentemente únicamente fue del 43% del par, mientras que los warrants cotizaron a $10 por cada acción de NVF afectada. Esto significa que los accionistas de Sharon únicamente recibían $30 de valor en obligaciones, y $15 de valor en warrants por cada acción que entregaban, un total de $45 por acción. Aproximadamente este era el precio medio de las acciones de Sharon durante el año 1968, y también fue su cotización al cierre de ese ejercicio. El valor nominal de Sharon era de $60 por acción. La diferencia entre este valor nominal y el valor de mercado de las acciones de Sharon representaba aproximadamente $21 millones sobre las 1.415.000 acciones de Sharon que se adquirieron. 2. El tratamiento contable estaba diseñado para conseguir 3 objetivos. A. Dar a la emisión de las obligaciones el tratamiento que habría correspondido a una venta de tales obligaciones a 43, con lo que se ofrecía a la empresa una deducción de los resultados en concepto de amortización por el gran descuento sufrido por las obligaciones por importe de $54 millones. De hecho, se estaría cobrando aproximadamente el 15% de interés anual sobre los ingresos de la emisión de obligaciones por importe de $99 millones. B. Compensar esta carga por descuento de las obligaciones con un beneficio aproximadamente igual consistente en un abono a la cuenta de resultados de 1/10 parte de la diferencia entre el precio de coste de 45 de las acciones de Sharon y su valor contable de 60. Esto correspondería, a la inversa, a la práctica exigida de imputar a los resultados de cada año una parte del precio pagado por las adquisiciones por encima del valor contable de los activos adquiridos. El atractivo de este método radicaría en que la empresa podría ahorrar inicialmente unos $900.000 al año, o lo que es lo mismo, $1 por acción en el impuesto sobre la renta por estos 2 asientos anuales, puesto que la amortización del descuento de las obligaciones podría deducirse de los resultados imponibles, pero la amortización del excedente de capital respecto del coste no tenía que ser obligatoriamente incluida en los resultados sujetos a tributación. 3. Este tratamiento contable queda reflejado tanto en la cuenta consolidada de pérdidas y ganancias como en el balance consolidado de NVF correspondiente al ejercicio 1969, y en las versiones pro forma de 1968. Como una buena parte del coste de las acciones de Sharon iban a recibir el tratamiento que les correspondería al haber sido pagadas mediante warrants, era necesario mostrar el valor inicial de mercado de los warrants como parte integrante de la cifra de capital de las acciones ordinarias. Por lo tanto, en este caso, a diferencia de cualquier otro del cual tengamos conocimiento, se asignó un valor sustancial a los warrants en el balance, literalmente más de $22 millones, aunque, ciertamente, solo se reflejó en una nota explicativa. 7. Las empresas tecnológicas como inversiones. En los boletines informativos de Standard & Poor's de mediados de 1971 aparecían enumeradas aproximadamente 200 empresas cuyos nombres comenzaban por Compu, Data, Electro, Scien, Techno. Aproximadamente la mitad de tales empresas estaban encuadradas en alguna zona del sector informático. Todas ellas cotizaban en el mercado o habían presentado su solicitud para ser admitidas a cotización y poder vender su capital al público. Un total de 46 de estas empresas aparecían en la guía de acciones de S&P de septiembre de 1971. De estas empresas, 26 declaraban déficits, únicamente 6 habían conseguido unos beneficios superiores a $1 por acción, y solamente 5 de ellas pagaban dividendo. En el número de diciembre de 1968 de la guía de acciones habían aparecido 45 empresas con unos nombres tecnológicos similares. Siguiendo los acontecimientos posteriores acaecidos a las empresas enumeradas en esta lista, tal y como aparecen reflejados en la guía de septiembre de 1971, encontramos las siguientes evoluciones. Comentario. Es prácticamente seguro que las muchísimas empresas tecnológicas que no estaban incluidas en la guía de 1968 habrán tenido un historial posterior aún peor que el de aquellas que sí estaban incluidas. Además, es un hecho también incuestionable que las 12 empresas que han desaparecido de la lista tuvieron unos resultados peores que aquellas que han permanecido.
Los espantosos resultados que exhiben estas muestras son, sin duda, razonablemente indicativos de la calidad y del historial de precios de todo el grupo de acciones tecnológicas. El fantástico éxito de IBM y de unas cuantas empresas más estaba condenado a producir una multitud de ofertas públicas iniciales en su terreno, para las cuales estaba prácticamente garantizado un futuro plagado de enormes pérdidas. Notas finales. Introducción. ¿Qué se pretende conseguir con este libro 1? Uno de tales instrumentos, denominados letter stock, eran títulos no inscritos para su venta en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, SEC, y respecto de los cuales el comprador aportaba una carta en la que se declaraba que la adquisición tenía finalidad de inversión. 2. Las anteriores son cifras de Maurice para obligaciones A y acciones industriales. Capítulo 1. Inversión en contraposición a especulación. Resultados que puede esperar el inversor inteligente. 1. Benjamin Graham, David L. Dodd, Sidney Kotler, y Charles Tatum, McGraw-Hill, 4 ed. 1962. En 1996 se reeditó, McGraw-Hill, un ejemplar facsímil de la edición de 1934 de Security Analysis. 2. Se trata de una cita procedente de Investment and Speculation, de Lawrence Chamberlain, publicado en 1931. 3. En un estudio llevado a cabo por el Consejo de la Reserva Federal. 4. Edición de 1965, PAC. 8. 5. Partimos de la hipótesis de que el inversor típico tendrá un tipo impositivo del 40% aplicable a los dividendos y del 20% aplicable a las ganancias de capital. Capítulo 2. El inversor y la inflación 1. Esto se escribió antes de la congelación de precios y salarios del presidente Nixon en agosto de 1971, que fue seguida por su fase 2 de sistema de controles. Estos importantes acontecimientos aparentemente confirman las opiniones expresadas anteriormente. 2. La tasa percibida por el índice Standard & Poor's de 425 acciones industriales era de aproximadamente el 11,5% del valor de los activos, debido en parte a la inclusión de la gran y rentable FIM, que no formaba parte del GIA 30. 3. Un gráfico divulgado por American Telephone y Telegraph en 1971 indica que las tarifas cobradas por los servicios telefónicos para hogares eran algo menores en 1970 que en 1960. 4. Recogido en el Wall Street Journal, octubre de 1970. Capítulo 3. Un siglo de historia en el mercado de valores. El nivel de cotización de las acciones a principios de 1972. 1. Tanto Standard & Poor's como Dow Jones tienen medias independientes para empresas concesionarias de servicios y suministros públicos y empresas de transporte, principalmente ferrocarriles. Desde 1965, la Bolsa de Nueva York ha calculado un índice que representa las oscilaciones de todas sus acciones ordinarias cotizadas. 2. Realizado por el Center for Research in Security Prices de la Universidad de Chicago, con una subvención de la Charles E. Merrill Foundation. 3. Esto se escribió por primera vez a comienzos de 1971, con el GTIA 940. La opinión contraria, mayoritariamente aceptada por Wall Street, queda de manifiesto en un detallado estudio que alcanzaba una valoración media de 1520 para el GIA en 1975. Esa cifra correspondería a un valor descontado de unos 1200 a mediados de 1971. En marzo de 1972 el GIA estaba nuevamente a 940, tras haber pasado por un mínimo de 798. Una vez más, Graham tenía razón. El estudio detallado que menciona era excesivamente optimista, y erraba en una década completa. El Dow Jones Industrial Average no cerró por encima de 1520 hasta el 13 de diciembre de 1985. Capítulo 4. Política de cartera general. El inversor defensivo. 1. Un mayor rendimiento exento de tributación, con una suficiente seguridad, se puede obtener con ciertas obligaciones de ingresos especiales, un invento relativamente novedoso en el campo de los instrumentos financieros. Serían especialmente interesantes para el inversor emprendedor. Capítulo 5. El inversor defensivo y las acciones ordinarias. 1. Practical Formulas for Successful Investing, Wilfred Funk, Incorporated, 1953. 2.
En los métodos matemáticos actuales para la adopción de decisiones de inversión, se ha convertido en práctica habitual definir el riesgo en términos de variaciones medias de precio, o volatilidad. Véase, por ejemplo, An Introduction to Risk and Return, de Richard A. Brealey, Demi T. Press, 1969. Consideramos que este empleo de la palabra riesgo es más perjudicial que útil para las decisiones sensatas de inversión, ya que hace excesivo hincapié en las fluctuaciones del mercado. 3. Las 30 empresas del RGLA satisfacían este criterio en 1971. Capítulo 6. Política de cartera para el inversor emprendedor. Método negativo. 1. En 1970 el ferrocarril de Milwaukee declaró un amplio déficit. Suspendió el pago de intereses de sus obligaciones de ingresos especiales, y el precio de las obligaciones al 5% descendió a 10. 2. Por ejemplo, las acciones preferentes prioritarias con dividendo de $6, que no estaban pagando dividendo, se vendieron por solo 1 en 1937, y por 27 en 1943 cuando las acumulaciones habían llegado a los $60 por acción. En 1947 fueron retiradas, canjeadas por $196,50 de obligaciones al 3% por cada acción y llegaron a cotizar a 186. 3. Un complejo estudio estadístico llevado a cabo bajo la supervisión del National Bureau of Economic Research indica que en realidad así ha sido. Graham se está refiriendo a la obra de W. Braddock Hickman, Corporate Bond Quality and Investor Experience, Princeton University Press, 1958. El libro de Hickman inspiró posteriormente a Michael Milken de Drexel Burnham Lambert a ofrecer una financiación masiva de alto rendimiento a empresas con unas calificaciones crediticias que no eran precisamente excelentes, con lo que ayudó a encender la locura de las OPAs hostiles y las compras apalancadas de finales de la década de 1980. 4. Una muestra representativa formada por 41 emisiones de este tipo extraídas de la guía de acciones de Standard & Poor's muestra que 5 perdieron el 90% o más de su cotización máxima, 30 perdieron más de la mitad, y el grupo entero perdió alrededor de las 2/3 partes. Las muchas que no aparecen en la guía de acciones sufrieron indudablemente una mayor retracción en conjunto. Capítulo 7. Política de cartera para el inversor emprendedor. Aspectos positivos. 1. Véase, por ejemplo, Lucille Tornlinson, Practical Formulas for Successful Investing. Y Sidney Cotley W. T. Whitman, Investment Teaming. De Formula Approach, ambos publicados en 1953. 2. Una empresa con un historial ordinario no puede denominarse, sin forzar el término, acción de empresa en crecimiento simplemente porque quienes las presentan esperen que sus resultados sean mejores que la media en el futuro. Se trata meramente de una empresa prometedora. Graham está formulando un argumento sutil pero importante. Si la definición de una acción de crecimiento es la de una empresa que va a prosperar en el futuro, en realidad no se trata de una definición en absoluto, sino de una ilusión. Es como llamar a un equipo deportivo el campeón antes de que la temporada termine. Esta forma ilusoria de pensar pervive todavía. Entre los fondos de inversión, las carteras de crecimiento describen sus participaciones como con potencial de crecimiento superior a la media o con perspectivas favorables de crecimiento de los beneficios. Tal vez podría ser mejor definición una que afirmase que el término se refiere a aquellas empresas cuyos beneficios netos por acción han aumentado a una media anual de, por lo menos, el 15% al menos durante 5 años consecutivos. El hecho de que una empresa haya respondido a esta definición en el pasado no significa que vaya a responder en el futuro. 3. Véase la tabla 7.1. 4. Veamos 2 antiguos aforismos de Wall Street que aconsejan dicho tipo de ventas. Ningún árbol crece hasta el cielo y los alcistas pueden ganar dinero, los bajistas pueden ganar dinero, pero los cabezotas solo se parten la crisma. 5. Hay 2 informes disponibles. El primero de ellos, elaborado por H.G. Schneider, uno de nuestros alumnos, abarca los años 19, 17, 19, 50 y fue publicado en junio de 1951 en el Journal of Finance. El segundo fue elaborado por Drexel Firestone, miembros de la Bolsa de Nueva York, y abarca los años 1933, 1969. En esta obra se ofrecen los datos gracias a su amable autorización. 6.
Véanse las páginas 422, 424, si se desean 3 ejemplos de situaciones especiales existentes en 1971. Capítulo 8. El inversor y las fluctuaciones de mercado. 1. Excepto, tal vez, los planes de promedio de coste monetario comenzados con un nivel de precios razonable. 2. Sin embargo, según Robert M. Ross, una autoridad de la teoría Dow, las 2 últimas señales de compra que se manifestaron en diciembre de 1966 y en diciembre de 1970 estuvieron muy por debajo de los precedentes puntos de venta. 3. Las 3 mejores calificaciones para obligaciones y acciones preferentes son A y A utilizadas por Moody's, y A y A, empleadas por Standard & Poor's. Hay otras, que llegan hasta la D. 4. La idea ha sido adoptada en algunos casos en Europa, por ejemplo, por parte de la empresa pública eléctrica del Estado italiano, en sus pagarés a tipo de interés flotante garantizados con vencimiento en 1980. En junio de 1971 anunció en Nueva York que el tipo anual de interés pagado por tales pagarés durante los 6 meses siguientes sería 8,125%. Uno de estos programas flexibles se incorporó a las obligaciones de Toronto Dominion Bank al 7%, 8% con vencimiento en 1991, ofrecidas en junio de 1971. Las obligaciones abonan el 7% hasta julio de 1976 y el 8% de ahí en adelante, pero el titular tiene la opción de recibir su principal en julio de 1976. Capítulo 9. Invertir en fondos de inversión. 1. La comisión de venta se declara de manera generalizada en forma de porcentaje del precio de venta, que incluye la comisión, lo que hace que parezca menor que si se aplicase al valor neto del activo. Nosotros consideramos que se trata de un truco de ventas indigno de este respetable sector. 2. The Money Managers, de G. E. Kaplan y C. Welles, Random House, 1969. 3. Véase la definición del Ether Stock en la PAC. 639. 4. Título de un libro publicado por primera vez en 1852. En el volumen se describían la burbuja de los mares del sur, la fiebre de los tulipanes y otras francachelas especulativas del pasado. En 1932, Bernard M. Baruch, tal vez el único especulador con éxito continuado de los últimos tiempos, realizó una reimpresión. Comentario. Era como cerrar la puerta del establo una vez que han robado el caballo. La obra de Charles Mackay, Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds, Metro Books, Nueva York, 2002, se publicó por primera vez en 1841. No se trata de una lectura fácil ni rigurosamente exacta en todo momento, pero es un extenso análisis acerca del modo en que grandes cantidades de personas muchas veces creen cosas terriblemente absurdas, como por ejemplo que el hierro se puede transmutar en oro, que los demonios suelen aparecer los viernes por la noche, y que es posible hacerse rico rápidamente en el mercado de valores. Si desea un relato más basado en datos, consulte la obra de Edward Chancellor de Bill Tate and Most, Farrar, Strauss y Giroux, Nueva York, 1999. Si desea una dosis más ligera, pruebe con la obra de Robert Menschel Markets, Mops, and Mayhem. A Modern Look at the Madness of Crowds, John Wiley & Sons, Nueva York, 2002. Capítulo 10. El inversor y sus asesores. 1. Los exámenes son impartidos por el Institute of Chartered Financial Analysts, que es una sección de la Financial Analysts Federation. Esta última cuenta con sociedades que tienen en conjunto más de 50.000 miembros. 2. La NICE ha impuesto algunas reglas drásticas de valoración, conocidas como cortes de pelo, diseñadas para minimizar este riesgo, pero por lo que parece, no ha sido suficiente. 3. En la actualidad, las nuevas ofertas únicamente se pueden vender por medio de un folleto elaborado conforme a las normas de la Comisión del Mercado de Valores. Este documento debe revelar todos los datos pertinentes con respecto a la emisión y el emisor, y es perfectamente adecuado para informar al inversor prudente sobre la naturaleza exacta del título que se le ofrece. Sin embargo, la propia abundancia de datos requeridos, por lo general, da lugar a que el folleto tenga una extensión que hace que su lectura íntegra sea una proeza. Generalmente, todo el mundo está de acuerdo en que únicamente un reducido porcentaje de las personas que adquieren una nueva emisión leen el folleto con detenimiento.
Por lo tanto, las personas siguen actuando principalmente sin basarse en su propio criterio, sino basándose en el de la entidad que les vende el valor o en la recomendación del vendedor individual o el gestor de cuentas. Capítulo 11. Análisis de valores para el inversor inexperto. Enfoque general. 1. Nuestro libro de texto, Security Analysis de Benjamin Graham, David L. Dodd, Sidney Kotler, y Charles Tatum, McGraw-Hill, 4 ed. 1962, conserva el título elegido originariamente en 1934, pero abarca buena parte del alcance del análisis financiero. 2. Con Charles McGoldrick, Harper y Row, 1964, reeditado por Harper Business, 1998. 3. Estas cifras son de Salomon Bross, una gran agencia de obligaciones de Nueva York. 4. Al menos, no para el gran conjunto de analistas de valores e inversores. Los analistas excepcionales, que pueden indicar anticipadamente que empresas merecen un estudio intensivo y que disponen de las instalaciones y la capacidad necesarias para hacerlo realidad, podrían tener un éxito continuado en esta línea de trabajo. Si se desean más detalles de este tipo de método, véase Philip Fisher, Common Stocks and Uncommon Profits, Harper y Row, 1960. 5. En la PAC 320 exponemos una fórmula que pone en relación los multiplicadores con el tipo de crecimiento esperado. 6. Parte de la espectacularidad de la cotización de Chrysler indudablemente vino provocada por el desdoblamiento de acciones 2-1 que tuvo lugar en el año 1963, que era un fenómeno sin precedentes en una empresa importante. A principios de la década de 1980, bajo el mandato de Lear y Iacocca, Chrysler tripitió la hazaña, regresando desde el borde del abismo de la quiebra, para convertirse en una de las acciones con mejor rendimiento de Estados Unidos. No obstante, identificar a los directivos que son capaces de liderar las grandes recuperaciones organizativas no es tan fácil como parece. Cuando Al Dunlap se hizo cargo de Sunbeam Corp. En 1996 tras llevar a cabo la reestructuración de Scott Paper Co. y conseguir que la cotización de sus acciones subiese un 225% en 18 meses, Wall Street lo aclamó casi como si fuese el segundo Mesías. Al final resultó que Dunlap era un impostor que recurría a la contabilidad fraudulenta y a la falsificación de los estados contables para llevar a error a los inversores de Sunbeam, incluidos los admirados gestores de patrimonios Michael Price y Michael Steinhardt, que le habían contratado. Si se desea una meticulosa disección de la carrera profesional de Dunlap, véase Jonah Byrne, Chainsaw, HarperCollins, Nueva York, 1999. 7. Tenga en cuenta que no estamos sugiriendo que esta fórmula ofrezca el verdadero valor de una acción de una empresa en crecimiento, sino únicamente que es una aproximación a los resultados ofrecidos por los cálculos más elaborados que están de moda. Capítulo 12. Cosas que se deben tener en cuenta respecto de los beneficios por acción. 1. El método que recomendamos para tratar la dilución de los warrants se expone más adelante. Preferimos considerar que el valor de mercado de los warrants es un elemento añadido a la cotización vigente del mercado de las acciones ordinarias en conjunto. Capítulo 13. Comparación de 4 sociedades cotizadas. 1. En marzo de 1972, Emery vendió a 64 veces sus beneficios de 1971. Capítulo 14. Selección de acciones para el inversor defensivo. 1. Como consecuencia de numerosos desdoblamientos de acciones, etc., acontecidos a lo largo de los años, la cotización media real de la listalgia era de alrededor de $53 por acción a principios de 1972. 2. En 1960 solamente 2 de las 29 empresas industriales fueron incapaces de mostrar un activo circulante igual al doble del pasivo circulante, y únicamente 2 no mostraron unos activos circulantes netos mayores que sus deudas. Para diciembre de 1970, la cifra en cada una de estas categorías había pasado de 2 a 12. 3. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su acción de mercado combinada desde diciembre de 1970 hasta principios de 1972 fue peor que la del GIA. Esto demuestra, una vez más, que ningún sistema ni ninguna fórmula permitirán garantizar unos resultados de mercado superiores. Nuestras exigencias únicamente garantizan que el comprador de la cartera está consiguiendo un buen valor por su dinero. 4. En consecuencia, debemos excluir a la mayor parte de las empresas de gasoductos, puesto que estas empresas cuentan con una cuantiosa financiación con obligaciones.
La justificación para esta configuración es la estructura subyacente de contratos de adquisición que garantiza los pagos de las obligaciones. No obstante, las consideraciones en este terreno pueden ser demasiado complejas para las necesidades del inversor defensivo. Capítulo 15. Selección de acciones para el inversor emprendedor. 1. Mutual Funds and Other Institutional Investors. A New Perspective, I. Frien, M. Blume y J. Crockett, McGraw Hill, 1970. Debemos añadir que los resultados de 1966-1970 de muchos de los fondos que analizamos fueron algo mejores que los del índice compuesto de acciones Standard & Poor's 500 y notablemente mejores que los del DJIA. 2. Nota personal. Muchos años antes del inicio de los fuegos de artificio bursátiles en esa empresa particular, el autor era su vicepresidente financiero con el principesco salario de $3.000 al año. Entonces estaba, realmente, en el sector de los fuegos de artificio. A principios de 1929, Graham se convirtió en vicepresidente financiero de un Excellier Manufacturing Co., el mayor fabricante de fuegos de artificio del país. Un Excellier se convirtió más tarde en una empresa química diversificada, y ya no existe como empresa independiente. 3. La guía no muestra multiplicadores por encima de 99. La mayor parte de ellos serían curiosidades matemáticas, provocadas por unos beneficios levemente superiores a cero. Capítulo 16. Valores convertibles y warrants. 1. Esta cuestión queda excelentemente ilustrada por una oferta de 2 emisiones de Ford Motor Finance Co., realizadas de forma simultánea en noviembre de 1971. Una de ellas eran obligaciones no convertibles a 20 años, con un rendimiento del 7,5%. La otra eran obligaciones a 25 años, subordinadas a la primera en cuanto al orden de preferencia, y con un rendimiento de solo el 4,5%. Pero eran convertibles en acciones de Ford Motor, a su precio vigente en aquel momento de 68,5. Para conseguir el privilegio de la conversión, el adquirente renunciaba al 40% de rendimiento por renta y aceptaban una posición acreedora supeditada. 2. Téngase en cuenta que a finales de 1971 las acciones ordinarias de Studebaker Worthington se vendían al reducido precio de 38, mientras que las acciones preferentes con dividendo de $5 se vendían a, o alrededor de, 77. El diferencial, por lo tanto, ha aumentado de 2 a 20 puntos durante el año, ilustrando una vez más lo deseables que resultan tales canjes y también la tendencia del mercado de valores a desentenderse de la aritmética. Incidentalmente, la pequeña prima de las acciones preferentes respecto de las comunes en diciembre de 1970 había sido compensada por su mayor dividendo. Capítulo 17. 4 historias reales extremadamente instructivas. 1. Véase, por ejemplo, el artículo Six Flags at Half-Mast, del Dr. A. J. Briloff, en Barron S., 11 de enero de 1971. Capítulo 18. Una comparación de 8 pares de empresas. 1. El lector recordará de la anterior PAC 463 que AA Enterprises trató de entrar en este negocio, pero fracasó rápidamente. En este caso, Graham está realizando una observación profunda y paradójica. Cuanto más dinero gana una empresa, más probable resulta que tenga que enfrentarse a nuevos competidores, ya que sus elevados rendimientos indican claramente que se puede conseguir dinero fácil. La aparición de nuevos competidores, a su vez, dará lugar a una reducción de los precios y una reducción de los beneficios. Esta cuestión esencial fue pasada por alto por los compradores de acciones de Internet que se dejaron llevar por su entusiasmo, que creían que los primeros ganadores serían capaces de sostener su ventaja indefinidamente. Capítulo 19. Accionistas y equipos directivos. Política de dividendos. 1. Los estudios analíticos han mostrado que en el caso típico $1 pagado en dividendos tenía un efecto positivo sobre la cotización de mercado 4 veces mayor que ese mismo dólar de beneficios no distribuidos. La cuestión quedaba claramente ilustrada por la situación del grupo de las empresas concesionarias de servicios y suministros públicos durante una serie de años antes de 1950. Los valores con un bajo ratio de pago de beneficios en forma de dividendo cotizaban con bajos multiplicadores de los beneficios, y resultaron dar lugar a adquisiciones especialmente atractivas porque sus dividendos aumentaron posteriormente. Desde 1950 los ratios de pago de dividendo a beneficio han sido mucho más uniformes en la industria. Capítulo 20.
El margen de seguridad como concepto central de la inversión. 1. Este argumento es respaldado por Paula Jingby, Jr. Speculative Opportunities in Stock por Chase Barrans, Analyse How Mal, tercer trimestre de 1947. Epílogo. 1. En aras de la verdad hemos de admitir que la operación estuvo a punto de frustrarse porque los socios querían garantías de que el precio de compra estaría cubierto al 100% por el valor del activo. Una futura ganancia de mercado de $300 millones o más se convirtió en, por ejemplo, $50.000 de partidas contables. Por pura suerte recibieron exactamente lo que tanto habían insistido en conseguir apéndices. 1. Discurso de Benjamin Graham ante la convención anual de la National Federation of Financial Analyst Societies, mayo de 1958.